Bienvenidos a Sin Filtro, el podcast. En esta ocasión, pues, tengo un súper invitado que, bueno, toda su trayectoria, él se ha desarrollado más bien en la cuestión artística, representación, y tiene una gran trayectoria en todo este ámbito, así que les va a encantar su historia. Tiene una historia de vida muy increíble, con muchas anécdotas que nos va a compartir el día de hoy. Pero antes de comenzar, quiero darle las gracias por todos los likes, por compartir, por suscribirse al canal y por todo el apoyo que nos han brindado en todos los videos que ya están en la plataforma disponibles. Y pues bueno, comenzamos. En esta ocasión les voy a presentar a el señor Manuel Montoya. Un placer. Agradezco mucho la invitación. Pasar un tiempo ameno aquí con ustedes. No, gracias a usted por aceptar la invitación, por aceptar compartir todas sus anécdotas que tiene, que ya me han platicado algunas, y pues yo quiero que también todo nuestro público se entere. Y pues, como digo yo, vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por dónde nació Manuel, sus raíces, dónde fue su origen y pues la familia. Por ahí empezamos, adelante. Bueno, mira, orgullosamente mexicano. Nací en Río Bravo, Tamaulipas. Y de muy temprana edad mi madre nos llevó allí en frontera. Nos criamos en la zona de lo que viene siendo McAllen, Brownsville, todo eso. Ok. Y, o sea, ¿iban a estudiar para allá? ¿Iban y venían? ¿Cruzaban? ¿Cómo? No. Vivíamos en Texas. En Texas. Sí, o sea, nació en México, en Tamaulipas, y de ahí su mamá decide llevarlos a lo que es a la frontera. Uh-huh. Y ahí empiezan a trabajar, su mamá empieza a trabajar ahí y ustedes se empiezan a ir a la escuela ahí. Sí, a la escuela Thigpen Elementary School, que estaba ahí en McAllen. En McAllen, sí. Ok. ¿Y qué transcurrió ahí? ¿Qué transcurrió en McAllen? O sea, ¿cuál fue su vivencia en lo que es en McAllen? Bueno, nosotros afortunadamente estaba con nosotros también mi abuelita, ¿no? Entonces ella y mi madre se ponían de acuerdo para que cada quien, por ejemplo, si mi mamá tenía trabajo, ella, si imaginas, una mujer hispana, soltera en Estados Unidos con 3 varones. Wow. Entonces ella trabajaba, prácticamente yo no la veía descansar. En el día trabajaba en un Holiday Inn, ¿no? Limpiando cuartos y eso. Y luego en un restaurante en las mesas. Y nosotros en el día, con mi abuela, el mayor, y mi persona, íbamos a las pizcas, en uno de algodón que yo me recuerdo en esa época. Sí, y era muy común anteriormente en todo lo que era la cuestión de recolección de productos, de cualquier tipo de producto, la pizca que le llaman, sí. Llevarse a los hijos y los hijos ayudaban. Hoy todo eso pues ya se terminó, ya hay leyes que rigen todo eso, la prohibición de los niños en los campos o donde sea trabajar, lo que es aquí en Estados Unidos. Bueno, y ustedes se van a trabajar con la abuela. Sí. La mamá trabaja de día, trabaja de noche, y la abuela durante el día, pues ustedes, ¿a qué horas iban a la escuela? Pues teníamos los horarios normales. Creo que el trabajo que hacíamos más que nada era los fines de semana, cuando pudiéramos. Ah, ok. Sí. ¿O después de escuela también? Sí, bueno, la escuela terminaba, creo que era como a las 2:30. 2 de la tarde, algo así. Ya no había tiempo Ya no había mucho tiempo de... Ya la abuela nada más pasaba por ustedes, sí, y a casa. Sí. Lo que es su hermano mayor y usted. Ajá. ¿Y el pequeño? El pequeño se quedaba, ya sea... mi mamá se lo llevaba a veces y se turnaban entre ellas dos. Ok. Sí. Entonces, y ya después ahí, ¿cuánto tiempo pasaron? Bueno, mira, tuvimos un buen tiempo ahí. Yo viendo las ciertas fechas que marcaron cierta historia aquí en Estados Unidos. En esa época, si recuerdas bien, fue cuando fue asesinado JFK, presidente Kennedy. Okay. ¿Verdad? Entonces yo recuerdo que nosotros, aún estando ahí en la escuela elemental, la primaria, eso fue una cosa que nos afectó tanto a todos. No solamente los estudiantes, los profesores, y todo. O sea, yo me acuerdo, como si fuera ayer, que todos estábamos ya sea en los baños llorando o allá afuera, ¿no? Pero sí, fue algo que
durante esa época que pasó y que nos marcó mucho a todos, y se veía que el país por donde estaban yendo ciertas cosas, y de muy chicos asumimos todo eso, lo absorbimos como vivencias, ¿verdad?, de lo que puede pasar. Y en la escuela también otra cosa que sería bueno destacar un poco, no se permitía hablar español en la escuela. ¿De verdad? Entonces, yo hasta recuerdo mi maestra en la época, Mrs. Carrot se llamaba. Entonces, si por ejemplo, lo que pasaba es que un estudiante contra otro, ¿no?, por buscarle por mal a otro, y lo acusaba de que estaba hablando en español. ¿Sabes? Fulanito lo escuché hablando en español. Entonces el castigo era que te pasaban al frente de la clase con una regla y te pegaban, ¿no?, enfrente de todos. De verdad. Por hablar español, entonces te imaginas. ¡Wow! Eso sí que no me lo sabía. Sí. Pues ahorita todavía en algunos, en ciertos lugares, sobre todo de trabajo, le dicen, no hables español. No hables español, solo inglés. Sí. Pero antes, o sea, eso sí que, pues sí, me imagino que por un poquito más, ¿cómo le podemos decir? ¿Por racismo? Bueno, yo creo que sí, también nosotros de ya chiquillos, ¿no? Creo que también hay la maldad, ¿verdad? Los maldosos de que, bueno, me hizo esto, lo otro, o no me dio su fruta, a la hora de la comida, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces lo acusaban. Y la maestra pues tomaba acción en frente de él. ¡Wow! O sea... Pero eso pues según uno va viendo etapas de trabajo y lo que está pasando, uh-huh, hay cosas que suceden que con el tiempo, como decimos que todo tiene su forma de enderezarse, ¿no? Sí, todo va evolucionando. Sí, entonces, por ejemplo, tú estabas en las pizcas, en el lugar que fuera, el mayordomo te decía, mira, que no puedes tomar agua hasta que terminaras el surco, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, uno de chico y no saber con dónde apoyarse, pues lo tomamos como un hecho, ¿no?, de que así era. Sí. Y al crecer y trabajar y viajar y hacer lo que uno hace, pues se da cuenta que las cosas no son así. Sí. Que todo tiene su forma de rectificarse, que todos nuestros países hispanos, cada país individualmente pasa por problemas singulares, ¿no? Sí, y pues bendita evolución, ¿verdad? Y sí, que las leyes han cambiado y han favorecido pues a todas las personas, los hispanos, sobre todo los trabajadores del campo, que hubieron muchos cambios para ellos. Así que pues bueno, eso fue muy provechoso, muy productivo, pero pues sí tardó. Sí tardó para que pasara todas esas cosas y pues, o sea, pues qué feo, ¿no? Que le prohibieran a uno su primer idioma, su lenguaje materno. Ahora sí que, y pues, pero no sabía que desde niños en las escuelas, o sea, les prohibían. Estaba prohibido hablar español. Y por ejemplo, ustedes cuando entraban y que no sabían el idioma, bueno, ¿cómo era? Mira, sabes que nosotros desde muy temprana edad nos criamos en Texas. Ah, ok. Nosotros hablábamos español en casa con mi mamá y con mi abuela. Sí. Y en la escuela pues con los amigos. Y yo pienso que, si recuerdo bien, yo pienso que aprendimos a hablar inglés primero y hablábamos español en casa, ¿no? Uh-huh. Más que nada también por esa regla que había, yo creo que para nosotros era como, bueno, así es y así. ¿Aprender o aprender? Sí. Era. Entonces, pues, híjole. Aunque pues después, bueno, fíjate que después eso también, si tú te vas al otro extremo, y tú que te quieres en este país, hablas español, pero lo hablas con un calor, que en lugar de empujar dices puchar, etcétera. Entonces te imaginas, te regresas a tu país, así. Es el ridículo, ¿no? Es el español mocho. Te dice, mira, con esa cara que tienes, ¿cómo no puedes hablar español? O hay muchos niños igual que su primer idioma fue de hecho me tocó conocer a mí a una pareja. Ellos eran oaxaqueños, pero hablaban su dialecto. Sí.
su dialecto. Entonces, pero los niños, unos niños, porque hay niños que les vale, pero un hermanito y una hermanita, y la señora traía, me acuerdo, un niño en brazos todavía. Ellos hablaban nomás su idioma y los niños traduciéndole todo al español, porque me acuerdo, no sé qué traía yo, y me preguntaron los niños y les dije yo, ¿con quién vienen? Con mi mamá y con mi papá. Ah, ok, yo los quise saludar y dice la niña, no, es que mis papás no hablan español. Y yo le dije, ¿no más inglés? O no, dice, es que nosotros hablamos, ellos hablan un dialecto que la verdad ni me acuerdo, perdón. Y los niños, o sea, el dialecto, el español perfecto, que no sé de dónde lo aprenderían, me imagino que en la escuela, y el inglés también. O sea, a mí se me hizo algo que a mí en ese momento me impresionó mucho por la calidad de los niños, porque hay niños que les valen, no entiendo, o nomás hablan el puro inglés y ya. Pero ahí me sorprendió mucho ellos, y dije yo, wow, o sea... Pero son enseñanzas, ¿verdad? Sí. De todo eso durante tu andada, ¿no? Te ayudan a comprender todo. Y lo que le llaman aquí rule of law, ¿no? Mira, puede ser que sea la situación que sea. Te pueden poner 20 abogados enfrente, pero lo que dicta la ley es lo que va a hacer. Exacto. Entonces estamos en un país, afortunadamente, que no hay que temer eso, ¿no? Ahora tú fíjate lo que está pasando en otros países, están muy restringidos. Agredidos, muy restringidos, ¿no? Sí. Tú te ves lo que está pasando en nuestros países hispanos, desde Perú, Venezuela, Cuba, y los intereses también que se toman en nuestro país, yo digo nuestra, con aquí en Estados Unidos, para finalmente ceder, una cosa que no debe ceder uno por cuestiones políticas, ¿no? Sí, o sea, que nos ha pasado con Ortega en Nicaragua, con Maduro. Entonces, si tú ves las oposiciones, de dónde vienen, y muchas veces nosotros en Estados Unidos se apoya a un gobierno que está en fuerza, sí. Sin realmente pensarlo bien, que la oposición tiene la razón. Disculpa que me desvío un poco, pero esto es algo que pienso que cuando uno está aquí en este país, obviamente también hay agradecimiento, sí, por todas las cosas que nos da el país. Claro. Sobre todo uno que viene como migrante, pues definitivamente hay cosas que a uno no le gustan, pero por ejemplo, en mi caso digo, bueno, son cosas, no pertenezco a este país, yo no nací aquí, pero yo tengo mucho que agradecerle a este país, o sea, sí, claro. muchísimo, vivo aquí, sigo viviendo aquí, y yo digo, gracias porque me abrió las puertas, me recibieron bien. No he pasado por esa cuestión así de racismo tan duro como otras personas. Agradezco por eso. Pero bueno, me había contado también que su mamá es nacida acá. Ella es nacida en Luling, Texas, sí. Ella es tejana, sí, pero criada en México. Sí. Criada en México, o sea, la tuvo su abuelita aquí y se regresan. Sí, sabes que yo no sé cuánto tiempo y cómo estuvo su estancia en México. Nosotros nunca conocimos a nuestro padre. Nunca, ni en fotos, ni... Ella nunca nos hablaba de él, nada. Entonces yo no sé cómo estuvo la cuestión de que ella se vino a Texas, ¿verdad? Pero nosotros ya éramos muy pequeños en esa época. Y estábamos ahí en las pizcas, como te comenté. Pero ese acto de lo que pasó ahí tuvo varios sentidos, ¿no? A mí lo que me afectó, que vi, por ejemplo, cuando nos subían así al camioncito ese de los de Border Patrol. Para que nos entienda un poquito la gente en lo que estamos hablando ahorita de eso que les pasó ahí en el field. Ustedes estaban trabajando en el field, sí, o en la pizca, con su abuela. Sí, llegó, y llega una redada. Una redada, sí. De migración llega.
y se los Y llevan. nos llevan, pero sabes que nos llevan primero a la casa para recoger algunas cosas. Entonces yo me di cuenta que dentro del grupo de la gente de migración estaba una señora. Y yo veía que estaba teniendo un problema enorme en llevar a cabo la comitiva que le habían dado. O sea, ella se rehusaba a hacerlo, como que no le gustaba llevarse a la gente. Bueno, yo creo que por la edad que teníamos, yo no sé cuál fue el motivo, pero vi que ella estaba se conmovía por lo que estaba pasando. Entonces para mí eso fue como una aliciente, ¿no? Para decir, esto nunca me va a volver a pasar. Entonces, pues, o sea, esa lo dejó muy marcado a usted, de que los agarraran, ahora sí que desprevenidos, no les dieron chance de nada. Sí. Pero ustedes, por ejemplo, bueno, me dice que nació en México, pero en esta cuestión de que su mamá siendo ciudadana americana, ¿cómo transcurrió con ustedes? Porque lo que yo tengo entendido era, si eres hijo de una madre ciudadana americana o padre ciudadano americano, por derecho te toca a ti también la ciudadanía o el arreglar. ¿Cómo estaba ahí? ¿Por qué se los llevaron? Bueno, la edad que nosotros teníamos, pues desconocíamos eso, ¿verdad? Ah, ustedes no sabían que su mamá era... No, sabíamos que ella había nacido en Estados Unidos, pero yo no nos dimos cuenta qué trámites o qué tuvo que hacer administrativamente para arreglar los papeles. Pero arregló la residencia del mayor y la mía, ¿no? El menor había nacido en Texas. Ok. Y por ejemplo, al momento de la redada y que los llevaban, su abuela no dijo, hey, ellos son ciudadanos americanos, son hijos de una ciudadana americana. ¿No dijo nada tu abuela? Yo no escuché ninguna oposición de ella, ¿no? Uh-huh. Nos llevaron a casa para recoger algunas cosas personales y luego cruzamos la frontera. Pero dentro de todo, pues bueno, o sea, fueron, digamos así, amables. No, porque sí. Hoy día, o sea, donde te agarre migración, ahí te echan al camión, a la patrulla, lo que sea, y te llevan a lo que es una cárcel. Sí. Y te tienen separado, obviamente, de todos los reos, los presos, pero estás encarcelado como una persona ilegal. Sí. Hoy día. Hoy día. Antes, pues, o sea, dentro de todo, pues bueno, les dieron chance de agarrar algunas cositas y se van a México. ¿Qué pasa en México? Bueno, en México nosotros afortunadamente estábamos con familia. Teníamos otros familiares ahí. Estábamos con mi abuela también, ¿no? Uh-huh. Y no había pánico ni nada, ¿no? O sea, cuando mi madre pudo ir a recuperarnos y ir por nosotros, creo que pasaron como un mes más o menos. Sí. Y ya todo se normalizó, eso. Y cuando regresan, ya regresan con los papeles, con la residencia. Con la residencia, sí. Ok, relativamente fue rápido. Sí. Que les haya arreglado. Bueno, pues eso fue muy, muy afortunado para ustedes. Regresan aquí, ¿qué transcurre? Bueno, regresamos, seguimos con nuestras actividades escolares, todo lo normal, y decidimos venirnos a California. Ok. En esa época. Entonces teníamos creo que era de un tío, una camioneta tipo así, station wagon, ¿no? Éramos como 8 personas, haz de cuenta, con todas nuestras pertenencias, encima, en todos lados. Éramos como 8 personas. Y uno de los pasajeros era un tío mío, que él tenía tuberculosis. Entonces, cuando llegamos a Tulare, a California, tuvimos que ir a tener exámenes médicos, tomar medicamentos, todo eso. Todos. Pero fue un viaje, todos. Pero fue un viaje, olvídate, bastante pesado, ¿no? O sea, con un calorón y... O sea, pues imagínese, desde Texas a California. Sí. O sea, fueron... ¿Cuánto tiempo se hicieron? ¿Cuántas horas? Fíjate que no... No recuerda. No recuerdo las horas. Paramos en varios lugares, ¿no? Paraban para descansar. Pero yo no recuerdo ¿Cuánto tiempo se hizo, ¿no? Okay. Vamos calculando cuánto se tomaría para viajar, por ejemplo, de ya sea San Antonio, Houston o para algún lugar acá, Los Ángeles. Uh-huh. Entonces, más o menos sería, ¿no? Pero fue todos en así, comprimidos ahí en... ¿Y a su tío que tenía tuberculosis, o sea, no le pusieron ninguna restricción o nada? No, sabes que nunca se habló de eso. No sé si eso se ocultó, porque ya ves que
ya estábamos obviamente en Estados Unidos, pero también cuando uno pasa de estado a estado, pues hay... cambian las reglas, sí, cambian todo. Pero nunca, a lo mejor no creo que nunca lo hicieron ellos, obvio eso, ¿no? Nunca se habló de eso. Pero, por ejemplo, ustedes que, digamos, si seguían los estudios a California, la misma escuela les dice, no, que tienes que hacerle un físico, unos estudios general de todo, Sí. y a ustedes no les salió nada. No nos salió nada, vacunas, pasamos por todo eso. Sí. Sí. Y luego, ¿cuánto tiempo? O sea, ya, aquí se estacionaron en California, ya se quedaron aquí. Sí, ya nos quedamos en California, seguíamos las pizcas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, hay un lugar cerca de Fresno, que es Mendota, ¿verdad? Donde ahí les da a los trabajadores, era algodón creo, les daban hospedaje para que trabajara uno por temporadas, ¿no? Sí. Y nos íbamos la familia a trabajar ahí. Era de algodón, y también había fábricas ahí donde las semillas se trabajaba y todo eso. Se limpiaba el algodón, Sí. todo. Sí, algodón, y había cantidad también, aparte de lo agrícola, también había ganados, ¿no? De chivos y eso. Entonces, pero cuando se viene toda la familia, abuelita, mamá y Sí. ustedes tres. Sí, sí, ¿Sí? sí, todos. Y se meten a trabajar a la pizca. ¿Cuánto tiempo transcurrió ahí? Bueno, en ese tiempo, toda nuestra infancia, estuvimos en esa zona, ¿no? Todo lo que venía siendo Tulare, Fresno, todo eso. Y seguíamos los estudios. Mi madre nos decía en el verano, mira, para que ustedes tengan su dinerito para sus gastos, sus ropitas, sus cosas, pues hay que trabajar. Sí. ¿No? Y eso, pescábamos, olvídate, de pepino, todo lo que... Y es que no ha de haber sido nada fácil para su mamá. O sea, mamá soltera con 3 hijos sacar adelante, y también a la mamá. Obviamente todos trabajaban, todos aportaban, Sí. que aligeraba un poquito más la cuestión económica, sí, ¿no? ayudaba, ¿no? Pero también, bueno, lo que en esa época, la uva en particular, ¿verdad? Lo trabajaba uno por tablas. Que, por ejemplo, haz de cuenta, el papel que usan para envolver carne y eso, ¿no? Sí. Hacían lo que le llaman tablas o trays, ¿no? Entonces pagaban 8 centavos por cada tabla de la uva, que la secaban para las pasas. Para ¿no? las pasas. Entonces tú veías familia de hispanos, 10 de familia, todos trabajando. Sí. ¿Me entiendes? Y uno pensaba, bueno, 8 centavos, ¿qué vamos a hacer con 8 centavos? Pero tú lo multiplicas eso por 10 y todos trabajando y todo. Sí. Ese fue el tipo de trabajo. O sea, no lo veían de, 8 centavos individual, sino que lo veían en más que nada, en volumen. En volumen. En sí, volumen. Decían, si hago 10, si hago 20, ya es tanto. Sí, sí. Y todos los mayordomos eran anglosajones. Entonces, cuando te decían, bueno, mira, termina tu surco y ahí está el agua al final del surco para que tomes agua. O sea, no les daban permiso si no terminaban. Si no terminamos ese surco, la locación del agua estaba después de cada surco. Y eso para mí no me pasaba por la mente de que era injusto. Digo, bueno, es que así es. Entonces, No cuestionaba eso. no lo cuestionaba, a esa edad no. Pero cuando llegué a cierta edad, hasta la fecha debo estar distante. Yo cuestiono todo. Sí. O sea, todo Yo pienso que tanto que se cayó, tanto que observó, al día de hoy dice, no, ya no me callo y cuestiono y pregunto y todo. Sí, y porque César Chávez y Dolores Huerta tuvieron esa pasión por hacer lo que hacen. ¿A usted le tocó el movimiento de César Chávez? Sí, A ver, platíquenos esa... Mira, ese movimiento yo lo aprecié después no, pero yo llegué a conocer, bueno, a Dolores la traté en una ocasión, y los hijos de César en Bakersfield tenían estaciones de radio. Sí. Y con mi trabajo los trataba y todo, pero... ¿Cuántos años tendría usted? Cuando estábamos trabajando, pues sí, éramos... lo que fue el movimiento de César Chávez. Pues yo te diría, pues yo toda mi vida adulta estuve en Estados Unidos.
y fui expuesto a todo eso. Pero aquí cuando inició el movimiento de César Chávez, me imagino que ya estaba aquí en California. Sí, esto venía de Delano. Y nosotros vivíamos, trabajábamos en Tulare, que era de Tulare a Delano son como, que serán 45 minutos, menos de una hora. ¿Y qué edad tendría usted cuando empezó ese movimiento? Yo debe haber estado en, ¿qué será? En los últimos, lo que se llama de Junior High School, que es no. Ah, ok, ya era un adolescente, Sí, ya sí. era un adolescente que ya se daba cuenta de las Sí. cosas, que ya podía participar un poquito más. Sí, yo lo que yo pensaba en ese tiempo, y digo, bueno, ¿qué sería un día sin hispanos o sin mexicanos? ¿No? Ah, usted sí se O sea, preguntaba yo eso. me ponía, porque tú te dabas la vuelta para cualquier lado, una niñera, alguien, cocinero o algo así, ¿no? Como dicen, los trabajos más pesados los hacían Sí. los hispanos, ¿no? Sí. O las personas de color. Sí, sí. Entonces yo digo, bueno, porque es injusto que si un trabajador anglosajón va a ocupar un hispano, va a ocupar para sus negocios, ¿no? Ya sea pizcas o una fábrica de lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no existen leyes, aunque sea permisos temporales, para que la gente pueda trabajar? Porque de esa manera tiene que uno que ser también consciente, ¿verdad? De que si uno está trabajando y se le está pagando por debajo de la mesa, ¿cómo va a pagar ya sea su salubridad, sus impuestos, sus cosas así? Entonces yo me di cuenta a esa temprana edad de que había un ve y viene, ¿no? Que todo tenía forma de poderse arreglar. Sí. Y yo veía gente como César y el grupo de los Farm Workers Union, ¿no? Los trabajadores agrícolas y todo, cómo él peleó eso, ¿no? Sí, pues ese fue como la principal motivo por lo que César Chávez y pues toda la comitiva atrás de él se enfocaron por los derechos principalmente del trabajador agrícola, del trabajador en el campo, de la pizca, pero todo eso sirvió para beneficiarnos todos los demás. Claro. Porque, o sea, nos arrastró a todos, bendito, ¿no? Bendita lucha y pues bueno, somos afortunados que existan personas así, como Martin Luther King también, Sí. que luchó por los derechos de las personas de color. Y en este caso, pues César Chávez, ¿a usted le tocó marchar alguna vez? Fíjate que nunca marché, pero yo estaba muy consciente de lo que estaba pasando. Y a veces me asomaba a ver cosas, ¿no? Pero nunca activamente a mi edad. ¿Fue algún meeting o algo alguna vez que recuerde usted? En Delano fui a una serie de reuniones que se llevaban a cabo. En Delano de ahí era César Chávez, era de Delano. Ah, ok. ¿No? Y hasta la fecha, que los hijos de él, que yo sepa, ellos están en Bakersfield. Okay. Y tienen un grupo de medios, estación, Radio Campana, creo que se llama. Ok, y que hasta la fecha funciona, Sí. o sea, sigue activa. Sigue activo. ¿Y alguna vez usted, por ejemplo, llegó a saludarlos, a platicar con ellos? Sí, que en cuestión de radio, pues parte del trabajo que hacíamos era hablar con programadores, de promover nuestros discos, promover artistas y todo. Y eso, una cosa iba a otra, ¿no? Las pláticas, hoy vamos a tomar un café o algo así, ¿no? Y esas amistades, fíjate que hasta la fecha muchos, Homero Campos, Pepe Reyes, toda esa gente sigue todavía. Todavía sigue la amistad, amistad. sigue. Sí, y son amistades que uno, sea cual sea el trabajo que uno haga, yo pienso que es importante cosechar y cultivar amistades. Definitivo. No, porque el hecho de que, por ejemplo, no, pues que yo estoy trabajando en tal lugar o tal esquina, y yo nada más llego, trabajo y ya me voy a mi casa. Pero no te das cuenta que el que está limpiando el piso el día de mañana es una persona que tú lo trataste bien y mutuamente se trataron con respeto. Y el día de mañana puede él
eso lo ayudó a él a llegar a hacer algo, ¿verdad? Sí, exactamente. O viceversa, ¿no? Sí, o sea, nunca sabes cuándo la vida te va a volver a presentar esas personas, pero que dices, y que son muchísimos casos los que conocemos que decía, ay, pues ayudé a un niño. Sí. Ayudé a ese niño, a ese conserje, a ese barrendero, a esa señora de la limpieza, y que al final, o sea, era para pagar sus estudios, era Sí. para seguir adelante, y a la vuelta de, no sé, unos años, se lo encuentra ese niño que ayudó, que vendía chocolates, que vendía rosas o lo que sea, ya es un médico o tal vez es un abogado de prestigio, cosas así. O sea, tenemos muchísimos ejemplos y incluso localmente el doctor Raúl Ruiz. Sí, muy buena persona, muy Sí, buen amigo. Una persona que anduvo pidiendo junto con su papá de casa en casa y diciéndole, estoy pidiendo, o sea, fue honesto desde siempre. Y también vienen del campo, o sea, Sí. trabajar en el campo y decir, estoy pidiendo una cooperación, lo que guste, para mi universidad, para mi carrera. A cambio de eso, le prometo que le voy a servir algún día a usted como médico. Sí. Como médico. Y eso, o sea, a mí cuando yo supe la historia de él, me impactó muchísimo, como muchas otras. Y que vamos a lo mismo, pues son agradecidas. Sí. Ese tipo de personas que dicen, estoy pidiendo esto para salir adelante y lograr algo y te lo voy a devolver con Sí. mi trabajo, con mi servicio a la comunidad. Bueno, pasando al siguiente tema. Pasa el tiempo, pasa todo lo de César Chávez, le toca ver lo que son las aprobaciones de las leyes, Sí. que todo cambia para los trabajadores del campo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí todo es más estructurado, ¿no? O sea, ya no es tan fácil que un mayordomo o que un dueño de una empresa o algo tome ventaja de la situación, ¿verdad? Y hasta el día de hoy hay alternativas y hay formas de rectificar todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y yo pienso que indirectamente, sea cual sea la playa o el área que tú trabajes, te va a dar una plataforma para hacer cosas, no solamente dentro de lo que tú sabes hacer, sino te va a dar una plataforma para poder hablar políticamente, para de país en país donde andes, según las amistades que hayas hecho y los contactos que hayas hecho, de utilizar eso para el bien de sí, mutuo, ¿no? Sí. Y bueno, y después de eso usted pues termina su preparatoria. ¿A dónde va después de eso? ¿Qué Bueno, decide hacer? Bueno, durante ese tiempo una cosa que también fue para mí importante, bueno, nosotros trabajábamos en la parte de las pizcas y todo, que trabajábamos en un Jack in the Box o un Kentucky, y nos veíamos la compasión que tenían ciertas gentes. Teníamos un gerente, bueno, porque de Kentucky Fried, no se me olvida. Mi hermano mayor y yo trabajábamos en la misma, ahí en Tulare, ¿no? Y cuando estábamos ya cerca de cerrar, dice, pongan más pollo para que se lo lleven a casa. ¿En serio? Sí. O sea, el manejador decía, pongan más pollo Sí. para que se lo lleven y cenen en su casa con su familia. Sí, exacto. Entonces son cosas que te alimentan, ¿no? Y te dan, mira, con una cosa, para mí lo más impactante que yo vi de mi madre en casa, yo le pregunto a mi hermano mayor, le digo, ¿alguna vez tuviste que nuestra madre se sentaba a comer con nosotros? Nunca. Porque ella quería que comiéramos primero. Entonces, Decía, primero mis hijos, y si sobra un poquito, de ahí como. Exacto. Entonces, Como toda madre. Sí, en una ocasión la vi en la cocina y estaba ella con los huesitos del pollo, ¿no? Y dice, mamá, ¿qué estás? Ah, es mi parte favorita del pollo. Sí, justificándose la Sí, mamá, ¿no? Sí. Justificando el que pues tal vez no alcanzaba tanto y decía, no te preocupes, esto es lo que me gusta a mí. Sí, entonces aprendes de eso, ¿me entiendes? O sea, si tú vas, por ejemplo, a un restaurante, te acuerdas que tu madre era mesera, no vas a hacer no vas a tener una actitud así
como arrogante. Arrogante, ¿verdad? Si estás en un hotel, no vas a llevar todo, haz de cuenta que estás en tu casa, haz de cuenta que es tu madre la que va a limpiar el cuarto. Exacto. Entonces son cosas que te dejan marcado, ¿no? Y yo siempre digo que yo le tengo una inmensa respeto a la mujer, por eso mismo, ¿no? Porque yo vi lo que ella nos inculcaba y todo eso, y fíjate que en mi trabajo, hasta la fecha, hay gente dentro de la industria, mujeres, que yo aprendí muchísimo de esa gente, Sí. ¿no? Y entonces yo te digo, yo creo que cuando tú ves los liderazgos políticos, cómo se están tornando ya a ser más equitativos y todo eso, ya era tiempo, ¿entiendes? O sea que hay tanto que dar, cada uno ya siendo o sea, si eres tú hispano, negro, chino, lo que sea, o hombre o mujer, o tengas diferentes predilectos, lo que eres. Yo pienso que todos soportamos algo importante. Definitivo. ¿No? Y todo eso, pues ahí después de eso, pues me fui un año al colegio. Ahora, una cosa que pasó cuando yo trabajaba así tiempo en cosas distintas, yo llegué a trabajar en una clínica psiquiátrica. Okay. Se llamaba Fresno Care and Guidance en Fresno. Entonces yo fui porque mi hermano menor sufría de esquizofrenia. Perdón. Entonces mi hermano menor sufría de eso, de cosas mentales y todo. Entonces yo fui a pedir empleo ahí porque yo quería conocer más su impedimento, lo que estaba pasando. Y fue también otra enseñanza para mí, porque a veces me tocaba tener que sujetar a mi hermano para que le dieran sus medicamentos, sí, o algo enfrente de mí. Y era algo, él, gracias a Dios, ahorita él está muy bien, pasó por todo eso. Pero yo para mí, si yo no hubiera estado ahí siendo como yo, lo que pasaba es que llegaban los psicólogos o los médicos a cada día hablar con ellos, y tú llevabas un resumen de lo que había pasado ese día, no que hoy no, estuvo triste, no habló con nadie, no se quiso tomar la medicina, se puso violento, se puso violento, fue al baño hoy, ayer. Entonces lo que pasaba, que mucha gente decían, no, pues ayer dije que estaba triste, o voy a decir que está contento, o ayer dije que no fue al baño, o voy a decir que fue al baño. O sea, mentía. Mentía, ¿entiendes? Entonces yo veía eso. ¿Pero nomás con su hermano o con todos? No, con todos. Con todos. Sí, entonces te digo, éramos lo que orderlies, lo llamaban, como enfermeros, pero llevábamos los resúmenes para los médicos y apuntábamos todo. Entonces había gente que llegaba y se ponía a comer un sándwich o una fruta o hasta una siesta, ¿verdad? Y daban sus vueltas y antes de que se cumpliera su tiempo ahí. Uh-huh. Entonces a mí lo tomé yo así como muy, digo, bueno, y ahora cuando veo algo a un nivel más drástico, nuestra profesión médica, cómo tratan las enfermedades, lo que uno pasa, cada quien es individual, ¿me entiendes? No es como correcto, como que le llaman un cookie cutter effect, ¿no? Que todos son igual, se tratan iguales. Y eso sí me impactó, ¿no? Porque yo veía, inclusive había ciertos pacientes que yo me encariñaba mucho con ellos. Sí. No sé si viste esa película de Cuckoo's Nest, de Jack Nicholson, que habla. Sí. Era idéntico, ¿no? Lo que, de verdad. En la forma que cada personalidad que ellos tuvieron para cada cosa, era que el indio que no hablaba, que como todos esos detalles pasan, ¿no? Sí. Entonces hay un enfermo que llegaba y te decía, yo soy Napoleón Bonaparte, y lo decía, ¿no? Entonces pasaba de que... Usted tenía que actuar como en esa época, como Napoleón. Sí, porque tú decías, bueno, tengo que buscar un espacio donde pueda comunicarme con esa persona, ¿verdad? Sí. Entonces que llega, por ejemplo, una vez llegó un enfermo que lo teníamos que evaluar porque él había cometido un crimen de
él había matado a alguien, ¿no? Y se llama Beverly, sí, 7 pies, enorme. Entonces cuando él llegó allá a la clínica, me dice, bueno, te toca atenderlo, recibirlo, que te dé su ropa, así. Sí. Y el tipo bien, te espantaba porque era enorme, grande, robusto. grande. Y entonces platicando un poco con él, me di cuenta que a él le gustaba leer el Wall Street Journal todos los días. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Dame tus zapatos, tu ropa y todo eso. Yo te voy a traer el Wall Street Journal. Y dice, ok. Sí, está tranquilo, como nada. Todo como nada, ¿me entiendes? Entonces, eso después también en otras situaciones me da a entender que hay que buscar algo en común con la gente que quieras ayudar o con la que estés trabajando. Pues ahora sí que vamos a la empatía. Sí. Empatía hacia los demás independientemente de las circunstancias, porque pudo haberlo tratado como por lo que ingresó ahí, como un criminal, sí, como un asesino, mas sin embargo hay un detrás de eso que tal vez él vivió, que tal vez por eso actuó así. Sí. Entonces es la empatía, porque realmente pues es encontrar el porqué y ya de ahí se parte, ¿no? O sea, hay personas que sí, de plano no tienen remedio, pero yo pienso que la mayoría, con empatía, con amor, con dedicación, yo pienso que sí. Y todos tenemos algo en común. Y también todos tenemos algo de loquitos, ¿no? Sí, todo, algo un poco de todo. Un poquito de todo. Sí, entonces, por ejemplo, cuando llegas a otras situaciones, por ejemplo, si tú estás negociando alguna cosa importante legal, porque me ha tocado, ¿verdad?, en otro país o lo que sea, sabes que tienes que llegar a un terreno de común con esa persona. Un arreglo. Un arreglo, por lo menos para que esa persona se pueda abrir y contigo, ¿verdad? Uh-huh. Ya ¿sí? sea la situación que sea. Bueno, y termina ahí, pasa, ¿cuánto tiempo se queda trabajando en el psiquiátrico? Bueno, ahí estuvo, yo creo que todo como cerca de un año o un verano. Creo que trabajé allí después de que regresé antes de irme a México. Trabajé como casi un año ahí. ¿Para ese entonces su hermano salió? Él seguía ahí. Él siguió ahí. Trabajar. Y ahora pues no sé cuánto tiempo, porque nunca lo he visto seguido. Yo tenía, hace poco vi a mis 2 hermanos. Yo creo como 10 años que no los veía. De verdad. Y hay muchas cosas que no las vivimos, ¿no? Porque distanciados. Y yo creo que en caso mío, yo cuando elegí irme a ciertos rumbos, ciertas cosas, era no porque no quería estar con la familia ni nada. Yo quería aprender y quería irme a donde fuera como un reto para hacer cosas. No, y aparte pues siguió ahora sí que su instinto, o sea, de decir, yo quiero esto para mi vida, y se fue a seguir sus sueños. O sea, si su sueño era aprender, experimentar, tener experiencias, pues se fue siguiendo. Entonces, de ahí termina de trabajar y se fue a la Ciudad de México. Sí, después de que regresé de un año colegial, me fui a la Ciudad de México. ¿Cuántos años tendría? ¿20, 22? Yo creo que, mira, mi hermano mayor y yo terminamos la preparatoria juntos por algún motivo. Uh-huh. Él era mayor que yo. Y yo creo que yo me gradué como a los 17 años. Sí. Y es cuando decidí seguir. Yo sabía que quería estudiar música y eso, ¿no? Y recibí una beca para estudiar en Texas, en un lugar que se llama Universidad Colegial de Gulf Coast Christian College, se llama Universidad Cristiana Colegial del Golfo, ¿no? Uh-huh. Y fue donde fui a estudiar. Estuve como un año, pero también tenía que trabajar porque no teníamos recursos, ¿no? Yo me ponía a lavar platos, a lo que como fuera. Muchos estudiantes, o sea, trabajan estudian en el día y trabajan en la noche. Sí, en la tarde. Y vas y te compras que un jarrito de mermelada con peanut butter y o bolón y lo que sea, y estás compartiendo con
con otros estudiantes. Todo el mundo pone su nombre en su paquetito, ¿no? Y lo pones en el refri. Y no sabes, aunque es una escuela cristiana, ¿verdad? Entonces la hambre... No, el hambre es canija, no importa si eres cristiano, católico. Sí, y así a veces no llegabas, oye, ¿qué pasó con mi queso? Ajá. No, alguien tenía hambre, ¿no? Ya no lo encontraba. No, pero no era gran cosa. Sí. Porque yo siempre pensaba, bueno, alguien lo necesita más que yo, ¿no? Alguien tenía más hambre que yo, decía usted. Sí. Entonces pasó eso, regresé en ese tiempo creo que ya estábamos en Fresno. Y es cuando te digo, yo llegué a casa y yo dije, bueno, yo quiero seguir por la música, yo quería recibirme en música y en negocios y todo, estaba estudiando. Tenía profesor así de voz, de piano y eso, ¿no? Y yo dije, bueno, yo quiero buscar a ver qué me puede esperar en la música. Y yo dije, en vez de quedarme en Estados Unidos, donde yo lo veía como un terreno para lo mejor muy competitivo también, y que a lo mejor pudiera uno hacer algo dentro de que música chicana o música tal cosa, ¿no? Pero yo dije, bueno, ¿dónde puedo tener una plataforma, un panorama más amplio? Yo pensé en mi mente que en México. ¿Por qué? Bueno, porque ahí es como en México, ¿sabes? Hasta el día de hoy, mucha gente no sé si se ubica o lo sabe, ¿no? La Ciudad de México es la plataforma más importante de la música para cualquier artista, ya sea chino, alemán. Nacional e internacional. Si tú quieres entrar a un mercado de 700 millones de habitantes, el lanzamiento es en México, en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Entonces, yo no lo entendía de esa manera, yo lo veía más por mi cultura y todo eso. Sí. Pero ya a través del trabajo que empecé a realizar y todo lo que pasó en forma diaria en buscar oportunidades, lo que uno aprende llegando a lo que quieres llegar, lo vas a utilizar. Que si en la escuela estudiaste el idioma, que matemáticas, yo era malísimo para la matemática. Entonces, pero me gustaba el arte, la música, todo eso, ¿no? Entonces todo lo aplicas. Yo llegué a México y sabía que yo llegué con 5 horas a la voz, sin conocer a nadie. Pero yo sabía me di cuenta que si hablabas inglés, puedes dar clases de inglés a ejecutivos. Yo me fui a Berlitz, a American Instituto Americano, no sé qué, y daba clases de inglés. O sea, usted se va a México con con poquito o nada de dinero y dijo, me voy, ahí es donde me tengo que instalar para aprender lo que yo tengo que aprender en lo que yo quiero, en mi sueño. Exacto. Pero, ¿con quién llegó? ¿Dónde vivió? ¿Dónde durmió? Bueno, mira, yo tenía en el Valle de Aragón, Colonia El Paraíso, estaba un tío mío ahí. Y pasé un tiempo pequeño ahí con ellos, ¿no? Y yo me daba cuenta que, por ejemplo, para llegar a la Alameda Central, donde estaba la actividad, ¿no? Sí. Yo lo que hacía es que yo me arreglaba y tenías que tomar como 2 camiones y luego el metro Zaragoza y llegar a la Alameda Central. ¿Cuánto le llevaba en tiempo? Sí, a veces llegaba sin la corbata, ¿no? Porque estaba el camión tan apretado que cuando te dabas cuenta ya la corbata... Sin corbata, sin centavos y sin nada. Sí, entonces eso fue. Acerque un poquito. Ahí. Lo moví, ¿verdad? Sí, acérquelo más. ¿Más? Ahí. Okay. ¿Ahí está bien? ¿No le molesta? No, está bien. Ok, perfecto. Entonces, te digo, fueron así de... o sea, que yo llegaba a la Alameda Central, había un periódico en la Ciudad de México que estaba totalmente en inglés. Para los turistas, la gente lo procuraba mucho. Okay. Entonces yo, con lo poco que yo tenía, me compraba el periódico en inglés y veía como las cosas para trabajo, ¿no? Entonces, la sección de trabajo. La sección de trabajo. Entonces sería que el mismo periódico, que el director era un señor judío, Jaime Plen se llamaba, puso un anuncio para que uno aplicase para que tú revisaras
el trabajo de los demás, porque todo estaba en inglés, ¿no? Sí. Entonces dice, mira, vente a tal hora, ya de noche, ¿verdad?, para la revisión, antes de que entrara las prensas, el periódico. Y llegó de que daba mis clases de inglés, el señor me tomó un cariño y respeto, ¿no? Y me dice, mira, sé lo que quieres hacer y el empeño que tienes para hacer lo que quieres hacer. Te voy a dar una credencial del periódico, porque así, cuando llegue algún artista, alguien en la Ciudad de México, que llegaban muchos, dice, tú puedes ir con tu credencial y sacar las entrevistas. Y lo que tú veas que puede ser de interés, pues lo oprimimos y lo vamos a utilizar. Hacía la nota en español y luego la redactaba en inglés. Sí, depende del entrevistado, ¿verdad? Sí. O sea, me tocaba, por ejemplo, Pat Boone o Gloria Gaynor. La primera entrevista que hice fue con Gloria Gaynor, ¿eh? Y para esa época yo ya estaba, pues yo tocando puertas en las disqueras, en editores de música y todo. Y para ese tiempo hay una persona que fue clave en mi estancia en México, Mary Ida Hollis se llamaba. Ella trabajaba en un departamento legal de la embajada de Estados Unidos. Entonces yo la conocí a ella porque una muchacha que se llama Barbara, nos comenzamos a frecuentar, fuimos novios y todo. Y ella me dice, mira, en lugar de que tú te vengas desde Valle de Aragón todos los días, yo tengo espacio aquí. O sea, ¿por qué no de aquí tú te buscas cosas? Y todo? Ella vivía en el edificio de la Lotería Nacional. Okay. Y entonces de ahí ya como que me daba ya más tiempo y oportunidades. No, y ya le quedaba, o sea, se ahorraba muchísimo tiempo, sí. Ya, o sea, tal vez la mitad de tiempo, si tardaba 2 horas en llegar, a lo mejor era 1 hora, ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, con Gaynor, con la señora Gloria Gaynor, ¿qué experiencia tuvo con ella? Mira, la entrevista fue el lugar donde yo vivía con la señora Hollis. Ella vivía en un lugar muy de buena onda, muy caché, no era persona de dinero, ¿no? Ajá. Entonces ella dice, mira, cuando tú tengas tus entrevistas, en lugar de irte a un café o gastar dinero que no tienes, invítalos aquí, a la casa. Ah, o sea, le dio la oportunidad, sí, de decir, invítalos aquí, sí, una zona bien, sí, una zona residencial bien, y aquí los entrevistas. Sí, los entrevistas, les damos un appetizer, y así fue. Esa fue la primera entrevista, pero eso fue lo positivo, que ella fue, tengo hasta la fecha allí algo de ella que me escribió, ¿no? Lo que pasaba es que dentro del periódico había escritores que ya como que no veían como que el hecho de que el señor Prem me daba ciertas preferencias. Ya había un conflicto. Sí, entonces yo me acuerdo que cuando yo redacté esa primera entrevista, el redactor que la revisó me la despedazó. O sea que en lugar de, porque yo veía, la entrevista era muy amplia de varias cosas que ella me había dicho y todo, llegó a ser casi 1/4 parte, sí, parte de lo escrito, ¿no? Y cuando Gloria lo vio, como ella al principio se molestó. Y me dice, mira, ¿cómo es posible de que todo el tiempo que tomamos y mira lo que se escribió? Y ya le expliqué todo. Y ella lo entendió perfectamente bien. O sea, que no había sido usted. No, Esto fue lo que yo escribí. Sí, y le enseñé el original y lo que salió. Y ella me lo entendió perfectamente bien. Sí. Dice, mira, todos los empiezos son así. Dice, esa canción que yo hago, I Will Survive. Todos los empiezos son así. Y fíjate que eso, tuve muchos momentos de aprendizaje de gente en el ambiente que, te digo, son incontables, ¿no? De compositores, de gente que trabajó conmigo. Y en eso de buscando oportunidad para mí mismo, antes de irme ahí a donde ella estaba, de la lotería, yo tocando puertas por Avenida Ayuntamiento, donde está XCW, estación de radio, ahí estaba EMI Capital, una disquera. Sí. Entonces fue uno de los primeros lugares que yo toqué puerta para que me dieran una prueba
¿no? De voz. Entonces, en ese tiempo las pruebas no las hacían en estudio. Te entrabas a un cuarto donde estaba el gerente de marketing, el director artístico. Sí, o sea, era en vivo. todo el staff. Sí, estaba ahí escuchando. Entonces, cuando yo llegué a tocar la puerta ahí, en el ayuntamiento, yo me colé de alguna manera, porque había la secretaria que era del director general, él era inglés, John Bush se llamaba. Y empezamos a platicar que venía a Estados Unidos en inglés, y ella hablaba muy buen inglés. Y yo le dije, mira, pues yo busco una oportunidad para la prueba. Y dice, espérate un poquito. Y habló con su jefe. Y él sale a saludarme. Y dice, ¿quieres hacer una prueba, verdad? Dice, sí, mira. Y dice, llámale a Lázaro Muñiz, el Cuchillito le llamaba, director artístico. Le llama a Lázaro y dice, mira, Manuel viene de Estados Unidos, él canta y eso, hazle una prueba. Era el jefe que le iba a decir, ¿verdad? Sí. Entonces, dice, ok, dice, mira, vamos a mi oficina, él tiene su piano ahí, pues ensayamos algunas cosas. Dice, vente mañana, como eso de que será entre 10:30, 11. Sí. Y yo dije, no, sale, ok, yo entusiasmado, porque dije, bueno, voy a tener la oportunidad de que me escuchen, ¿verdad? Y hay probabilidad de que algo pase. Sí, entonces, yo dije, sí, seguro, yo como de lugar voy a estar aquí a esa hora. Uh-huh. Entonces yo me fijé en mi bolsillo. Yo tenía suficiente para regresar donde estaba, en Valle de Aragón, o no, irme y esperar el horario. Me quedé dormido hasta la fecha de hoy. Sé el banco donde me dormí, era al lado del Monumento Juárez. Y era como, qué sé, como noviembre, hacía frío. Y bueno, y durante esa noche llevaba un patrullero y que con su eso, dice, no andes de vago aquí, levántate, te voy a llevar, ¿no? Uh-huh. Entonces me levanto, que me voy a donde está el salto del agua, que era de cemento, así como un ruedo, y ahí me quité un saquito que traía ligero, y como almohada, y me quedé un rato más ahí. Y llegué después, ya cuando clarecía, llegué a tocar la puerta y el cuidandero, el vigilante, ¿no? Me había agarrado un aprecio desde el día anterior. Sí. Y le dije, mire, tengo una prueba, ¿me da permiso de pasar al baño a lavarme la cara y preparar? Dice, sí, adelante. Entonces así fue mi primera oportunidad. O sea, empezó a trabajar todo eso de las relaciones. Sí. O sea, lo tenía muy claro desde pequeño, empezó a trabajarla, a tener la compasión, la amabilidad, la empatía con los demás. Y todo eso fue cosechando. Sí. Fue cosechando amistades. Y que mira, porque para entrar, si ahorita es difícil, imagínate en aquel entonces. Y Lázaro Muñiz con sus hermanos era muy respetado en la industria. Uh-huh. Él tenía un grupo que se llama Los Cuchillitos. Sí. Entonces él me dice, sí, mira, vas a ver que... Dice, obviamente, pues yo te estoy presentando y yo te voy a apoyar en la reunión. Tenemos, dice, 3 masculinos aquí que son prioridad. Era José Manuel Figueroa, que todavía no se llamaba John Sebastián. Era José Manuel, estaba Raúl Martí, que había llegado a un segundo lugar en un festival OTI, y un muchacho Zamora, que tenía un éxito, Sacazonaba. Uh-huh. Eran 3 prioridades de la compañía. Uh-huh. Entonces, después de la prueba, él me dice, mira, gustó la prueba, pero sabes que tenemos este. Todavía están más fuertes que usted. No, claro, yo no tenía trayectoria, nada, ¿no? Uh-huh. Y dice, tenemos esas prioridades. Dice, por ahorita, nosotros firmar otro masculino no es posible. Dice, pero sabes que no te desanimes. Él me presentó internamente con la editora de ellos, uh-huh. Beachwood Music. El arquitecto Cruz era el gerente de la editora. Y dice, mira, vamos a presentarte con gente y de repente surge algo, ¿no? Entonces, y otra cosa es que esas gentes que te comento, hasta la fecha, con la excepción de José Manuel, que en paz descanse, ¿verdad? Llegamos a ser una bonita amistad. Era lo que le iba a preguntar. Con el más conocido, porque pues obviamente los otros 2 probablemente se cambiaron el nombre, los conozca de otra manera, no lo sé, no los conozco, sí. Pero el más mencionado, pues, José Manuel Figueroa, mejor conocido como Joan Sebastián, el señor Joan Sebastián, en paz descanse.
tuvo, o sea, un acercamiento con él. Sí, bastante. O sea, porque él también, yo estaba buscando que el editor y eso, y él era compositor, un gran compositor. Pero sabes que en ese tiempo también otra lección de aprendizaje fue muy importante para esa época. Un día llega y dice, sabes que me acaban de dar mi carta de retiro. Y me emociono cuando lo hablo porque conozco la lucha de él, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere a carta de retiro? Estaba dando de baja. Ya no era como lo que le dicen, ya no le pertenecías a la compañía. No, lo que pasa es que creo que ellos hicieron un lanzamiento que no funcionó. Ajá. Y le dieron su carta, ¿no? Y el día, platicando ese día que pasó, dice, ¿sabes que me acaban de dar mi carta de retiro de la compañía? Y estaba él bien desanimado, ¿no? Y en esa época, te digo, pues platicábamos de cosas, de sueños, lo que queríamos hacer. Y a veces, ¿cuánto traes? No, pues tanto, yo, pues tanto, unos taquitos al pastor. Se iban a echar los taquitos sí, al pastor. Sí, entonces, de eso, fíjate, lo que siempre he dicho es que siempre, si tú tienes el ánimo de seguir un sueño, ¿verdad? Tarde o temprano va a suceder. Si sigue en la lucha uno, si sigue en esa perseverancia, pues tarde o temprano se materializa, ¿no? Sí, sí. En ese tiempo, él se fue a una compañía independiente que se llama Mozart. Entonces, un amigo... Ahora yo ya empecé a trabajar en la parte editorial. Mi trabajo era de llevar las canciones de los compositores a todos los directores artísticos, de Pirles, de RCA, de Mozart, ¿verdad? Perdón que lo interrumpa. Sí. Antes de pasarnos a esa etapa, pasa la etapa donde estábamos, ya a usted le dicen, bueno, tenemos prioridades aquí, se quedan ellos tres, usted se va y se va pues más por la parte administrativa en ese entonces. Sí. Entonces le dicen, te voy a presentar a alguien y todo, te voy a presentar algunos conectes, gente importante para que te desarrolles en otro ámbito. Luego de ahí, ¿qué pasó con Joan? O sea, mira, Joan se fue a tocar puertas. Se fue a Mozart, le dieron la oportunidad. Raúl Tobar, que era un productor ahí. Y eso es gente artística. Yo los llegué a conocer porque yo hacía sala de espera horas y horas para que me recibieran con las canciones de los compositores. Entonces ya es donde pasa usted a la parte administrativa y a usted le decían, ok, tú te vas a encargar de llevar las canciones a las editoras. A las editoras, a veces estabas ibas a ver algún productor, ¿verdad? Un director artístico. Y salía y te veía ahí en la sala de espera. Ay, no sé, se me olvidó que estabas aquí. Voy a comer, ¿me esperas o quieres ver otro día? Ajá. No, tranquilo, ve a comer, yo te espero. O sea, después de haber esperado 3-4 horas, tenía que esperar unas 3 horas. Sí, y yo decía, no, tranquilo, tranquilo, yo te espero. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que toda esa gente, sin falta alguna, llegaron a, ya saben, trabajar bajo mi supervisión, muchos de la mayoría. ¿En serio? Años después, cuando yo fui dentro de la parte ya de administrativa, que yo aparte cuando Lázaro me hizo la prueba, yo dije, bueno, yo lo vi como algo positivo, porque yo realmente dije, bueno, yo quiero aprender la parte legal de lo que es un contrato editorial de discos, de trabajo, para aplicarlo a mi carrera cuando ya tenga la oportunidad. Y yo le entré con mucho entusiasmo a todo eso, ¿no? Y cuando él fue a Mozart, le cambiaron el nombre a Joan Sebastian. O sea, llega Joan Sebastian a esa disquera y ya fue cuando, lo firman. Puros hit tras hit. ¿Te imaginas que lo liberó de... Sí, o sea, no vio el potencial del señor Joan Sebastian aquel entonces. Sí. Yo me acuerdo que yo estaba chiquilla. Uh-huh. A lo mejor usted debe de saber de esta anécdota. Él se presentó, no sé si fue la primera vez o de las primeras veces, pero ya estaba siendo reconocido. Sí. En Siempre en Domingo. Sí, con Raúl Velasco. Y a Raúl Velasco le dijo su verdad ahí. Sí, pero sabes que Raúl lo trató muy mal al principio. Además, Raúl públicamente
Decía, este muchacho, ¿qué va a hacer? Mira la cara que tiene, Sí, cómo se viste y todo. yo me acuerdo que pasó eso en Siempre en Domingo, yo estaba chica, pero no, uno está chico y no entiende mucho, pero yo esa vez me acuerdo que yo lo vi y me quedó muy presente que dijo, ya después de que cantó la primera canción y la gente lo estaba ahí aplaudiendo y los gritos y todo, entonces le dijo al señor Raúl Velasco, eso que estaba comentando, le dijo, usted un día me dijo que yo no iba a triunfar porque estaba feo, sí. Y míreme aquí, pero no le guardo rencor, que le dijo algo así, sí. No le guardo rencor. Sí, nos topábamos en los pasillos y no tenías tiempo para mí. Sí. ¿No? Y él se lo dijo de tal manera que yo creo que fue algo muy impactante, ¿no? Y aparte Raúl le dio también la salida, no lo agredió. No, sí, aparte el señor se vio en ese entonces, o sea, se vio avergonzado, su cara de sorprendido. Sí. Y yo, o sea, busco ese video en YouTube, ahí está, y lo busco, y me gusta verlo por eso, sí, porque el señor se sintió, bueno, o por lo menos yo lo percibí así, que el señor Raúl Velasco se sintió apenado y sí le pidió una disculpa. Sí, le pidió disculpa. En público. En público. Sí le pidió una disculpa. Pero sabes que Raúl era así, yo te digo porque yo lo traté miles de veces durante mi trabajo con las disqueras CBS o Capitol. Cuando yo ascendí a ciertos puestos, parte de mi labor era de conseguir espacio en televisión. Uh-huh. Y él tenía el sartén por el mango, es cuestión de que si él quería sí, si no, no. ¿Sí? Pero yo aprendí de que si él no quería, yo iba a encontrar a alguien, inclusive dentro de Televisa, que iba a querer, ¿entiendes? Entonces, y con él me pasaron unas anécdotas increíbles, así de lo mismo, que Mecano, que son súper artistas españoles. Sí. Yo dije, mira, tengo Mecano en México, Raúl, necesito espacio, televisión. Dice, no, que ellos, las canciones, que maquillaje, me colé en una fiesta. Hablan de puras drogas y no sé qué. Sí, era un señor muy conservador. Sí, pero yo me di cuenta que maquillaje lo había cubierto Lucerito. Y Raúl estaba apoyando a Lucerito. Entonces no me iba a dar espacio de televisión. Ajá. Y digo, ok, así está. Entonces yo fui con Luis de Llano, que era dentro de Televisa Chapultepec también. Él estaba en Chapultepec. Raúl en ese tiempo estaba en Lomas de Chapultepec y otro productor estaba en el centro y éramos muy, muy amigos, ¿no? Y yo le digo, mira, tengo Mecano, aquí Raúl no me quiere dar espacio. Dice, vamos a hacerles un especial de televisión. Él les hizo un especial de todo el disco. Uh-huh. Y yo dije, bueno, la radio tampoco me quería tocar el disco, había un programador que me tocaba el disco, Jaime Moreno de la XCW. XCW. Sí, no, en ese tiempo creo que era la XX y la W tocaban diferentes formatos. Ah, ok. Entonces me dice, bueno, tráeme el disco, y nadie le quería tocar el disco. Porque las canciones eran... Pues es que me imagino que cada programador y cada gente tiene su gusto, ¿no? O decir, esto no va a pegar. Sí, pero yo veía la calidad del producto. José, Nacho y Ana Torrijos eran fantásticos. Sí. Entonces yo le dije a Rosa Lagarriga, que era representante de ellos, tráelos a México. No, vamos a reventar el grupo como dé lugar. Entonces la radio no quería tocar el disco. Y sucede que en esa época de cada lanzamiento yo aparte como todo estaba bajo mi supervisión, la maquila de discos, lo gráfico, todo, yo dije, bueno, yo daba para la radio, yo tomaba 400 discos o 500 y los repartía uh-huh. entre la gente que yo pensé que me iban a tocar. Sí. Quedaban que 10 discos a la gente que llamara con tal cosa, así, ¿no? Y yo dije, no me lo quiero tocar, yo tenía como 500 discos, se los di a una sola radio, a esa radio que estaba de la X, sí. Y con Jaime Moreno, y le dije, haz la promoción que tú quieras. Conseguimos hacer en el Bosque de Chapultepec. El grupo yo los tenía hospedados en el Camino Real y hablé con él y le dije, mira, estamos teniendo un poco de dificultad que la gente los toque, pero vamos a hacer un evento en vivo en el Bosque de Chapultepec.
con pistas, con full playback. O sea, no van a poder cantar en vivo ni nada. Ellos estaban acostumbrados a superproducciones en vivo. Uh-huh. Y dice, ustedes van a cantar con playback, con la voz ya, pues, todo, ¿no? Nomás la imitación, sí, digamos, que están cantando. Y dije, y antes de eso hicimos una entrevista en la radio, en vivo también, regalando todos los discos. La gente se formó alrededor del edificio para conseguir el disco. Y nos llegaron como 30,000 personas al parque. ¡Wow! Y después, la semana siguiente, sacamos el especial. Y me llama Raúl Velasco. Dice, oye, van a estar aquí la semana próxima, tráelos al programa. Ahora sí. Sí, yo le dije, mira, van a regresar. Ahorita se tienen que ir después de ese trabajo que hicimos, pero van a regresar y con mucho gusto te los llevo. Fíjate que nunca me gustó tener pagar ahora sí que con la misma moneda. Nunca, ¿me entiendes? Y así te digo, pasaban cosas así, muchos ejemplos de ese elenco internacional. Lo que sucede es que nos tratábamos tanto ellos como con mi persona, uh-huh. A nivel amistad personal, que cuando ya no, si yo me iba de una disquera a otra y esos artistas continuaban ahí, cuando llegaban a México me buscaban, sí. Aunque yo estuviera en otra disquera. Y hasta la fecha de hoy seguimos con la amistad, uh-huh. Ya sea que algunos de ellos que he revisado contratos de discos, de editoriales, hemos hecho presentaciones y todo eso, nunca ha cambiado. Sí. Entonces tuve esa, te digo, creo que me estoy desviando de todo. No, hay tantas cosas que han pasado. Es que son muchas cosas que pues bueno, que pasó en el ámbito artístico, que yo creo que no terminaríamos de contar cada una de ellas. Son muchísimas las que tiene, imagínense, o sea, estar en la búsqueda, tocando puertas junto al señor Joan Sebastián. Uh-huh. Luego, una vez entrando a todo ese ámbito, bueno, ok, no soy cantante, no soy músico, pero me voy a ir. Sin embargo, se quedó ahí, dijo, me voy a ir a la parte administrativa, al detrás de lo que sucede, o sea, y lo aprendió muy bien. Se enfocó en eso porque, como dice, son amistades que hasta el día de hoy las conserva. Sí, claro. Imagínese, o sea, estar ahí casi al tú por tú con Raúl Velasco, con el señor Emilio Azcárraga, con el señor Moreno, que fue muy, muy importante en la cuestión de la radio, porque no nada más lo he oído de su boca ahorita, sino en otros artistas cuando cuentan su historia, dicen, no, que el señor Moreno en la radio me dio la oportunidad o me conectó con tal persona para que yo pudiera audicionar. Entonces son tantísimas anécdotas que no terminaríamos. Pero ¿sabes de lo que me doy cuenta? Es que todo eso es en forma, ya sea global o individualmente, fueron oportunidades para yo aprendí. Yo no me cansaba de aprender. O sea, porque también a esa edad uno quiere correr, ¿me entiendes? Cuando tienes que caminar y aprender. Entonces a mí me despidieron de dos disqueras, pero regresé a trabajar con ellos porque pues me buscaban, ¿no? O sea, ¿lo despidieron por qué? Bueno, te voy a decir, la primera que fue con el Arquitecto Cruz ahí en Beachwood. Llegábamos todas las mañanas los promotores, nos daban la agenda de lo que teníamos que entregar a finalizar el día, un sumario de con quién hablábamos, cuándo, con quién. Yo le decía al arquitecto Cruz, mire, arquitecto, ¿usted alguna vez ha ido a promover temas a las disqueras? A veces lo tienen esperando. Entonces él quería que le pusiéramos a qué hora fuimos con fulanito, qué hablamos, qué hicimos, y era imposible. Y yo le dije, eso es imposible. Dice, bueno, aquí se hacen las cosas a mi manera o te vas. Y me dijo una grosería. Y me despidió. Y yo me fui. Y ya como unos días después, yo ya había estado trabajando dentro del medio un poco. La editora de CBS me llamó, el señor Manuel Cervantes y el señor Antonio Vélez, y que estaban muy entusiasmados que yo fuera con ellos. Y dicen, no, sabemos que ya no estás con el arquitecto José Cruz, aquí tienes la puerta abierta, vente con nosotros. Y de ahí fue el escalón de la editora a la disquera.
de CBS, que los dos, tanto CBS como Capitol de México, que fue las únicas empresas donde yo trabajé, fue las empresas que me despidieron por distintos. Y fue también un poco también, yo pienso por la impaciencia también mía, ¿no? De la juventud, de querer hacer todo. La inexperiencia. La inexperiencia, ¿verdad? Y todo fue así lo de Arquitecto Cruz. Pero yo lo que veo dentro de lo administrativo es que me tocó la buena fortuna de que dentro de las disqueras donde yo estuve trabajando administrativamente, la gente, los supervisores que estaban conmigo, un presidente de la empresa, Armando de Llano, por ejemplo, y Raúl Bejarano en CBS, o David Stockley, que era inglés, pero ya estaba en Capitol. Yo llegué a trabajar para ellos, ¿no? Con ellos. Y era la única gente que yo tenía como supervisores. Entonces me di cuenta que en CBS los dos de gente que estaban encima no hablaban inglés. Uh-huh. Entonces cuando yo empecé a tener un diálogo con los filiales y todo, pues ellos se apoyaban mucho en mi trabajo. Y eso me daba más oportunidades de yo expandir mis conocimientos dentro de la compañía. En CBS teníamos 800 empleados. Entonces, de manera tienes que estar al tanto de las oficinas sucursales del interior, que teníamos el estudio, todo, grabábamos ahí, maquilábamos los discos, todo se hacía ahí. O sea que era una cosa que si había una prioridad, oye, maquílame 5,000 discos de tal. Que el Thriller de Michael Jackson se reventó, necesitamos maquilar tantos, ¿no? Sí. Entonces llegó el punto de que me decían, mira, sabes que el disco de Thriller, dicen, ya vendimos 5 millones de discos, que nunca se ha hecho. Vamos a parar el disco, dice, porque después los gringos van a querer que todo lo que lancemos sea millonario en cantidades. Entonces me encontraba con esas cosas de opiniones distintas, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero puesto que yo llegué a tener dentro de las disqueras fue de que me daban esa oportunidad, porque ya había un antecedente de que estábamos haciendo grandes cosas. No, y aparte pues también el tener el inglés como otro idioma, que realmente pues fue su segundo idioma, porque el primer idioma pues fue el español, aunque de chiquito se lo prohibían en la escuela y todo, pero pues español en casa, inglés en la escuela. Eso también le abrió muchas puertas. Sí, porque los ejecutivos de otros países, de Alemania, de Estados Unidos, Walter Yernikov, que era el mandamás en Nueva York, toda esa gente se apoyaba en que yo estaba en México, y las peticiones de lanzamiento de todo venía conmigo, todo. Sí. Entonces eso fue a cosechar un respeto de la gente con la que yo trabajaba. Y en CBS, yo siendo a mis 20 y pocos años, yo estaba en la dirección artística, y te imaginas Pepe Vaca Flores, que escribe Esclavo y Amo, Isidro Coronel, que escribe la misma, Fernando Salta Maldonado, Volver. Era la gente que trabajaba conmigo. O sea, puro grande. Sí. Pura entonces, grande de la música. Y creamos un ambiente padrísimo, ¿me entiendes? De que a veces yo les daba clases de inglés a los directores artísticos, ¿no? Entonces llegaba la hora de comida, había un lugar que se llamaba Bartolo, ahí en Satélite. Y llegaba, decía Pepe Vaca, uno de ellos, oye, vámonos ahí al Bartolo, les gustaba jugar dominó. Se llevaban sus guitarras. Sí. Y para nosotros era... íbamos ahí, nos gustaba ir porque nos daban botanitas que de cueritos, de picadillo, todo eso. Es lo típico que se da en los barecitos de México. Sí, entonces pasábamos las horas ahí. Y como todo estaba bajo mi supervisión, pues yo encantado, ¿no? Entonces, sucede de que esa gente, que hasta la fecha, algunos en paz descansen, puede ser que ya no estén, pero la mayoría sí, era una protección para mí increíble, ¿no? Porque yo no tenía que defenderme de nada ni decir nada. Sí. Yo nunca, fíjate que nunca, dentro del ajetreo del trabajo de lo artístico, yo nunca llegué a tomar ni una cerveza, ni drogas, ni nada, ¿no? Actualmente, ¿usted toma o no toma nada? Nunca. ¿No?
Nunca le dio por tomar ni social. No, ni social. Entonces yo llegaba que una rueda de prensa, lo que tenemos que hacer, hacía lo que saludábamos todo y me iban. Entonces cuando íbamos a esos lugares así, unos pares, o a veces les gustaba ir a San Francisco, que era, te digo así, la pura corrupción. Ajá. Entonces ellos, cuando alguien me agredía, o alguien me decía, oye, ¿por qué no tomas? ¿Qué te crees? Lo agredían por no tomar. Y entonces le decía a los que venían conmigo, bien, no esté, si usted sigue así agrediendo a esta persona, lo vamos a, ¿no? O sea, que yo no tenía que decir nada. ¿Solitos? Sí, ellos respondían por usted. Sí, respondían. Y siempre... Pero pues también eso se gana, ¿no? Un respeto se gana. Sí, y aparte se creó un ambiente bien padre, ¿me entiendes? De trabajo, de cada quien, todos ellos eran productores. Sí. Que uno era productor de Vicente, otro de Lorenzo de Monteclaro, que las Jilguerías, Hermanas Huerta. Entonces se ponían ahí, que estábamos ahí con la botana y todo, y decían, mira lo que le escribí para Vicente. Agarraba la guitarra uno y... ¿no? Y ya salía el otro, no, pues ya escribí esto. Para tal y tal, ¿no? Y después íbamos al estudio, se grababa y lo escuchábamos en la radio, 30 días ya estaba sonando. Ya estaba. ¿Me entiendes? Pero eso fue el ambiente dentro de las multinacionales, que fue Capitol y CBS. Ese fue el aprendizaje porque era un enredado de, ¿cómo te quiero decir? Tienes que escalar tantas montañas de tantos para tomar una decisión. Pero con tiempo la paciencia que uno aprende de todo eso, ¿me entiendes? Sí. Y de ahí de CBS también la persona que menos me apoyaba me corrió también. Entonces una vez llegué a su oficina, yo tenía un carro que ellos me proveían. Sí. Era un Cadillac antiguo, ¿no? Y yo lo tenía estacionado en el estacionamiento de ejecutivos y estaba goteando aceite. Uh-huh. Oye, quítate ese coche de ahí que mira, nos está dando mal aspecto. Y le digo, lo quitarás tú porque tú me lo di. Y le tiré las llaves en la mesa. Sí. Y me despidieron. ¿Lo despidieron por eso? Por eso, ¿no? Entonces, luego me llama Jaime Ortiz Pino de Capitol. Oye, que ya no estás en CBS. O sea, el que lo corrió primero, lo contrató otra vez. Me contrató otra vez. Y de ahí me regresé a CBS antes de venirme a Estados Unidos. Sí. Entonces, digo, eso fueron cosas de que de que aprendes y o sea, para mí fue una escuela todos los días de aprender cosas. Definitivamente. ¿sí? Y aparte yo dije, bueno, la gente que después me trajo a Estados Unidos, que era un ejecutivo muy querido en Estados Unidos, sucede que yo era el distribuidor de la música de ellos, de A&M Records. Okay. Tenían a Quincy Jones, a Sting, Police, Peter Pan, lo máximo. Lo máximo de aquel entonces. Sí, entonces ellos dos, que eran amigos de infancia, Herb Alpert y Jerry Moss, empezaron la empresa de ellos con $100 cada uno, no tenían dinero. Uh-huh. Él vivía en Fairfax y estaba en una disquera allí en Los Ángeles. No le gustaba cómo trataban a los artistas. Dice, yo voy a sacar una cosa propia para que nadie trate al artista así. Pusieron $100 cada uno en su garage en Fairfax, grabaron una canción que se llama El Toro Solitario. Entonces, de ahí hizo toda la compañía. De ahí ellos fueron y compraron los estudios de Charlie Chaplin de cine, que ahí formaron la disquera. Sí. Y todo. Entonces, por años, desde que yo empecé la disquera, yo en el puesto que yo tenía, yo era responsable por la distribución del producto de ellos, por muchos años. Ahora aquí ya en Estados Unidos. No, en Latinoamérica. Es como yo los conocí a ellos. Ya para entrar a entender un poquito todo, termina todo el contrato allá en México, ellos lo traen me traen a Estados Unidos, le dicen, ya nos enteramos que no trabajas allá más para estas compañías, ¿te quieres venir con nosotros? Se viene, sí. Usted acepta, se viene, y luego usted es el encargado
para distribuir todo lo que ellos hacían en la cuestión de Estados Unidos, artistas americanos. Bueno, pero en territorios latinoamericanos. Pero en territorios latinoamericanos. Pero trabajaba con todo el elenco. Inclusive cuando él fue a México en un viaje de negocios, es cuando él me ofreció que me viniera a Estados Unidos. Dice, mira, aquí, por ejemplo, pues ya has puesto tu tiempo. La gente que está arriba dice, a lo mejor, mira tú la edad que tienes y yo creo que vas a tener una espera para que puedas ascender. ¿Ya a dónde vas a ascender? Dice, yo no sé qué vamos a formar, pero vente a Estados Unidos y yo vamos a buscar. Él estaba haciendo una división latina, que en esa división se había firmado María Conchita Alonso, Antonio de Jesús, Maná, todo eso, ¿no? Y yo había sido también clave en eso porque el manager de ellos, de Maná, estaba en el DF. O sea que antes de yo venirme a Estados Unidos a trabajar por ahí con la compañía, yo había hecho la programación y lanzamientos de todo lo que estaban lanzando. O sea, ya sabía usted lo que íbamos a hacer. Teje y maneje de todo lo que se iba a hacer. Sí, y él dice, bueno, mira, acá, ¿qué hacer? Él me dice, vamos a ponerte como director de asuntos hispanos. Él le creó un título del aire, ¿no? Ajá. Así, y fíjate que desde que lo conocí a él y a la esposa, que se llama Lani Hall, es una cantante que fue la cantante principal de Sergio Méndez, y ellos ya tienen 40 años y más de casados. Acaban de estar aquí hace como 2-3 semanas. Okay. Entonces, él me dice, cuando llega, ahí es donde está la cadenita, donde él y el bufete de abogados de la compañía me ayudan a mi cuestión migratoria, para yo venirme, no tener que esperar los 10 años y todo eso. Pero ¿por qué la cuestión migratoria? ¿Qué no se suponía usted que ya tenía su residencia? No, en ese tiempo yo había perdido mi residencia en Estados Unidos. Yo viajaba como turista. O sea, ¿perdió su residencia por irse a México? Me casé en México y tuve hijos en México. Okay. Entonces automáticamente me pusieron una lista de espera, que era como de 10 años. Wow. O sea, como cualquier proceso migratorio. Sí. Y él dice, mira, vamos a acomodar lugares. Dice, yo creo que debes de estar en Los Ángeles. Vamos a quererte algo. Y fue como sucedió. De los mismos artistas que yo, en inglés, que yo había apoyado, como una Just Newton, un Julio Iglesias, cantidad de ellos, Taste of Honey, todos ellos me dieron cartas de recomendación, donde ellos hablaban de que mi trabajo para ellos en esos países había sido esencial, de que yo pudiera aportar aquí en Estados Unidos buenas cosas y todo, y facilitó todo el proceso. Cuando usted ya empieza el Cuando tú, perdón, sí. Cuando tú ya empiezas ese proceso de que la compañía ya te quiere traer para Estados Unidos, pero pues perdiste la residencia para irte a México, y ellos hacen tu petición, la compañía aquí de Estados Unidos hace tu petición. ¿Quiénes son los que te dan esa carta que es como lo primordial, que es como el pase de entrada, para que el proceso fuera más rápido? Bueno, la empresa de A&M, de Herb Alpert, utilizó su bufete de abogados para que tienen sus divisiones, ¿no? Que migración, que esto y lo otro. Entonces ellos me llaman a la Ciudad de México, me dicen los requisitos, lo que quieren recabar, y lo primero fue de que ellos pensaban que tenía yo referencias de gente internacionalmente, particularmente de Estados Unidos, que puedan avalar mi trabajo, que ayudaría mucho el proceso. Entonces yo les di una serie de nombres, y ellos se dedicaron a hablar a esos artistas y pedirles la carta. Todas las cartas las tenemos. Con los artistas que usted había trabajado, con los artistas que tú habías trabajado. Sí. Por ejemplo, una carta, del mismo Herb Alpert, el dueño de la compañía, Julio Iglesias, Just Newton, que música country. Yo traté de que fuera diversificado, ¿no? Que un artista country, un artista de música R&B, negro, algo así, Taste of Honey. Entonces
ellos fueron los que hicieron las llamadas y recabaron las cartas. Todas las tenemos en archivos. Sí. Para que tu proceso ahora sí, de emigrar de México hacia Estados Unidos, pues fuera más rápido. Fuera más rápido porque hasta ese tiempo yo viajaba como turista. Entonces era ya una residencia para mí y se extendía a mis hijos también. Sí. Entonces tus hijos también lograron entrar junto con tu esposa en esa petición y te los trajiste a todos para acá, o ellos quedaron en México y tú ibas y venías. Bueno, ellos quedaron en México en lo que yo me organizaba, ¿no? Que tenía tiempo que no estaba en Estados Unidos. Cuando hicimos ese cambio, es como te comentaba hace rato, Herb dice, vamos a ver qué digamos, en qué puesto puedes servir dentro de la empresa. Y me dieron todo. O sea, primeramente a mí me encantaba el ambiente que se creó ahí porque hablábamos de la parte administrativa de las empresas, de mucha gente, ¿verdad? Sí, en el caso de ellos, él y su socio eran los dueños de la compañía. Personas que ya conocías. Sí, yo ya los conocía, yo tenía acceso a entrar, a tocar la puerta y sentarme a hablar de lo que fuera, de pendientes, ¿no? Me dice él, mira, nosotros vamos a... Yo creo que tenemos un espacio dentro de la parte editorial donde puedes tener tu oficina, tú ves si te gusta, o sea, hasta eso. Te mandan a una mueblería que escojas tus muebles para tu oficina. Y dice, mira, para radicar en Los Ángeles tienes dos opciones. Puedes vivir en Century City, en donde vivimos nosotros. Yo y Lani, ahí puedes agarrar un espacio ahí. O acabamos de comprar 2 casas dentro de la disquera que puedes elegir cuál de las dos, ¿no? Y eran casas así tipo antiguas, donde se había hecho Perry Mason y cosas así, ¿no? Sí. Y el ambiente ahí, fíjate que era, para mí, que tenía tiempo que no radicaba en Estados Unidos, fue algo muy nutritivo para mí, en cuestión de la casa que se me asignó estaba al ladito de mi oficina. Yo me asomaba por la ventana de la recámara y veía cuando todo el mundo llegaba y bueno, apurarme a llegar a la oficina. Este llegó temprano, sí. Este otro llegó 5 minutos tarde. Sí, estaba al ladito de donde estaban los guardias de seguridad. Sí. Y fíjate, toda la gente que estaba ahí era un cariño, ¿no? De la gente que limpiaban ahí, que iban a la casa a hacer aseo y cosas que no tenían que hacerlo, ¿no? Sí. ¿No? Y la gente que trabajaba ahí, que de la carpintería, que ocupaba, el hermano de él llevándome un almacén para que escogiéramos cosas. Uh-huh. Y eso creó un ambiente de que ellos creían con los compositores, que les daban espacios a los compositores, ¿verdad? Para que a la hora que ellos quieren ser creativos, tienen ahí su oficina. Y tenían como un catrecito, un lugar pequeño, si querían echarse una siesta, un refri lleno de los antojos que ellos quisieran. Sí. Entonces, y era gente de un Paul Williams, por ejemplo, que es director de ASCAP ahora, ¿no? Pero él es compositor de mucha fama. Estaba Rod Temperton, que escribió el disco de Michael Jackson, Jeffrey Osborne, o sea, todos ellos. Yo estaba en la división de los compositores y mi oficina estaba ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, entre ratos que teníamos o de noche o lo que fuera, siempre nos juntábamos. Yo tenía un piano así en el patio de la casa antigua, ¿no? Que llegaban los compositores de Albert Hammond o cualquiera de ellos que estuvieran en su oficina y iban allá a la casa. Y mira lo que estoy escribiendo. Se ponían en el piano así que tocaban desafinado y todo a tocar las canciones. ¿Hasta el día de hoy conserva ese piano o no? Ese piano lo tiene un amigo mío ahí en Los Ángeles. Yo sé dónde está y pues lo puedo recuperar. Pero ahí llegaban todos, ¿no? Que Luis Ángel, Ricardo Cherato, porque yo abrí una división latina también de compositores. Firmamos a Ricardo Cherato, cosas de Erasmo Carlos, de Mauro Mota de Brasil.
Entonces había ese ambiente padrísimo, ¿me entiendes? Sí. Entonces ahí había un programa que se llamaba Soul Train, que se grababa allí en A&M. Entonces a cierta hora, en fines de semana, había una hilera de bailarines y modelos y gente que entraba para las tomas de Soul Train. Uh-huh. Y dentro de ese espacio, nosotros pusimos una canasta de básquetbol. Y ahí cuando queríamos relajarnos o un desestrés. Quitarnos el estrés, íbamos a una cascarita de básquetbol. Hoy vamos a comer a Pink's un hot dog o tal y tal. Llegaban cualquiera de ellos, ¿no? Y fue un ambiente que hasta la fecha son gente que siguen vigentes, que están trabajando. Sí. Pero eso fue el ambiente, ¿no? Que lo que se ofreciera estaba ahí. Y como vemos, he hecho una amistad desde México mucho tiempo, ¿no? Él estaba muy al pendiente de mí, uh-huh. de lo que estuviera pasando. Tenía un mejor amigo moreno, africano, que se llamaba Bill Earl. Y la historia de ellos es que cuando él estaba tocando, en la época que los de color no se permitían uh-huh. quedarse en ciertos lugares, que él se peleó a alguien con el señor o más bien a alguien le falló el respeto a Herb, y él se paró a defender el moreno. El moreno. Entonces hasta la fecha que él creo que ya falleció, que tenía su tiempo, Herb cuidó de él, wow. O sea que y me lo presentaba y dice, mira, this is Bill Earl. Y Bill también echábamos caminadas allá a Hollywood, íbamos al banco y todo, ¿no? Uh-huh. Y durante esas eran pláticas, ¿no? De todo. Y cuando él pasaba a la casa, porque la casa estaba así al ladito de la oficina, y llegaba y tocaba la puerta y decía, ¿qué estás haciendo? No, pues voy a entrar a una reunión con Lance Freed y los compositores. Dice, no, desde el vez de la reunión yo voy a dar una vuelta, hacer cosas que tengo que hacer, acompáñame para ir. Echamos a platicar. Uh-huh. Entonces ya se lo hacíamos, ¿me entiendes? Y uh-huh. él era él era muy ¿no? Muy que estaba haciendo que un perfume, que una cosa para la trompeta, que él había un patente que él tenía. La boquilla. Entonces íbamos a visitar los negocios que él tenía. Y a veces yo me acuerdo que una vez salimos de ahí del estacionamiento y lo para un policía. Y porque tenía el tinte del vidrio muy alto. Polarizado. Sí, polarizado, se acerca el policía y dice, ¿sabes que no puedes tener el tinte tan subido? Y cuando se dio cuenta que era Herb, ya no le dijo nada. No le pidió un autógrafo a la esposa. Sí. Y entonces él era así como, y él es así, ¿no? Que no... en ese ambiente que se creó en esa empresa era muy contagioso para desde la secretaria, los productores, todo eso. Pues ahora sí que eran unos líderes natos, ¿no? Sí, o sea, sí. Y desde ahí parte, porque lo que el jefe o dueño de la empresa imparte a sus empleados, sí. o a sus derivados o socios, o sea, de ahí parte todo y de ahí se crea el buen o mal ambiente en el trabajo. Sí. O sea, si el jefe es metido, repugnante, se crean un molón de chismes, se crean pleitos, rencillas. Pero si el jefe es un líder, es un jefe que se interesa por sus empleados, es un jefe que se interesa, y más que empleados, o sea, el personal. No los ve como empleados, sino los ve como parte de su familia. Sí, totalmente. Hasta la fecha ellos son así. Y eso, durante esos viajes que hacíamos, cuando nosotros salíamos de promoción, porque yo manejaba a la esposa de él también, uh-huh. Alani Hall, ¿no? Uh-huh. Él llegaba a la oficina y decía, sé que van a ir a Venezuela o a México, ¿no? ¿Puedo ir con ustedes? Y les prometo que no voy a perjudicar nada, no voy a meterme en nada, pero solo lo que pasaba cuando él viajaba es que sea la Ciudad de México, le gustaban ciertas cosas, ¿verdad? Que San Angelín, que esto, lo otro. Entonces la gente que sabía que estaba él en México le querían dar cintas de
artistas, cosas que él quería que la compañía escuchara y todo. Sí. Entonces no faltaba quien lo buscaba cuando él viajaba, ¿no? Pero él era muy respetuoso en ese aspecto, ¿no? Y teníamos, por ejemplo, para esa época, la División Latina, la esposa de ella había tenido varias colaboraciones. Grabamos con José José, Camilo Sesto, Roberto Carlos, José Feliciano. ¿Ella grababa con ellos en inglés o en español? En español. Fíjate que ella empezó a grabar en español y lo grababa, la fonética era perfecta, ¿me entiendes? Entonces, en el último disco que grabamos juntos con ella, hicimos 2 duetos que era con Roberto Carlos, De repente el amor, y otro dueto con José Feliciano. Y para que eso se diera, fíjatelo, cómo va la cosa que hablamos siempre desde que empezamos la entrevista, de que una cosa da otra, y muchas veces poniéndote en una situación donde puede ser utilizado para algo positivo, siempre va a dar cierto eso. Entonces cuando empezamos a buscar el productor para el disco, ese disco ganó Grammy. Y con la cosa que ella era siendo anglosajona, en esa terna estábamos compitiendo con Roberto, con Julio Iglesias, Vicky Carr, José Félix, todos los grandes. Yo recuerdo, y ganamos. Fíjate nomás, yo ahorita que mencionas Vicky Carr y que en este canto de las colaboraciones, yo recuerdo que estaba chica y que oí por primera vez cantar a Vicky Carr en inglés. Sí. A mí me impactó. Una voz, o sea, sí ya de por sí gustaba en español, sí, pero cuando yo la oí cantar en inglés fue como que, wow, o sea, una voz divina, hermosa, divina. Yo la conocí ahí en México, porque ella era artista de la compañía. Sí. Y siempre mantuvimos esa amistad, ¿no? Pero a lo que voy es que, por ejemplo, en el caso de ellos, por ejemplo, si hay una persona como él y la esposa son los dueños de la empresa, ellos pueden rechazar o hacer lo que quieran, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira, para esta producción vamos a traer a Albert Hammond. ¿Por qué? Porque yo representaba a Albert y ellos me llamaron a una reunión, y esto son cosas así de behind the scenes, como se dice, que me llamaron a la oficina de Herb. Él tenía la oficina que era de Chaplin antes, ahí tenía hasta el primer cheque. Dice, mira, ese cheque lo tengo ahí porque era la regalía de $150, no lo quise cobrar. Mi socio agarró 100, yo 150 porque yo tenía familia, pero no habían ganado. Entonces empezamos a hablar de la producción y me dice, mira, Julio nos dice que Albert es muy difícil de trabajar con él, que es muy talentoso y todo, pero uno de los arreglistas era un francés, nos ha dicho que él es muy difícil de tratos. Y le dije, mira, yo te puedo asegurar que él tiene el talento y lo que necesitamos para que tengamos éxito. Y dice, bueno, si tú lo quieres así, es como que ya no argumentaron. O sea, va bajo tu responsabilidad. Sí, pero yo sabía que pues era una gran responsabilidad. Pero la cadenita de cosas surgió de que Albert Hammond y Julio tenían una amistad de años, desde que promovíamos los discos en esa época estaba el trío de los artistas más fuertes de la empresa, eran Julio Iglesias, José Luis Rodríguez y Roberto Carlos. Wow, ¿verdad? qué trío. Que eran la crema de la crema, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando ellos me decían cosas negativas, Michel Colombier se llamaba el francés, y yo les dije, mira, yo te puedo asegurar que Albert no vamos a tener ningún problema con él. Es un tipo totalmente cooperativo, va a cooperar de maravilla, ¿no? Y aparte que estaba yo trabajando con él, cuando yo estaba en México y hice los lanzamientos de Albert Hammond en español, que él hizo Échame a mí la culpa, todos esos. Y en inglés él escribió grandes hits. Hizo Nunca vio el sol de California, When I Need You de Willie Nelson y Julio. Él hizo To All the Girls I Loved Before. Él hizo esa canción para
Julio y Willie Nelson. Y más bien esa canción estaba encajonada por años y años y nunca fue designada a ser un dueto. Era un tema que escribió Albert con Hal David. Y cuando se le pidió a Willie que hiciera la colaboración, él dice, ¿quién es Julio Iglesias? No sabía quién era Julio, ¿quién es Julio Iglesias? ¿Y por qué no ha grabado conmigo? Dice, yo he grabado con todo el mundo. Eso de ahí nació To All the Girls I Loved Before. Okay. Número uno en todo lado. Entonces yo le dije a Herbie y a Lani, le dije, mira, vamos a... Yo la verdad tengo un feeling que esta es la dirección creativa que debemos tomar. Sí. Y finalmente ellos se dieron. Pero hablo de la cadenita porque si Albert Hammond no hubiera llegado a A&M a grabar ese disco, no hubiéramos hecho Cantaré Cantarás. No, o sea, hicieron Cantaré Cantarás. En el mismo estudio donde hicieron los gringos We Are the World. Y eso, te digo, las cadenitas se van repitiendo. Por ejemplo, cuando los cantantes norteamericanos hicieron We Are the World, la diferencia del disco de ellos y el de nosotros era de que ellos estaban en Los Ángeles para un evento de American Music Awards. Ya estaban ahí. Y cuando se hizo ese disco, en el estudio, una plática con Albert Hammond, oye, si los gringos lo pudieron hacer, ¿por qué no lo hacemos nosotros, no? Con artistas hispanos, empezamos a latinos, ¿no? Y lo íbamos a hacer en el estudio de A&M, fue donde se grabó We Are the World. Michael, Quincy Jones, todo. Y sucedía de que años anteriores en México, los dos, yo conocí a Quincy Jones en A&M porque él iba a visitar a Herb frecuentemente y todo. Pero ellos fueron los que organizaron. ¿Los pioneros? De We Are the World. Sí. Quincy Jones y también un tipo que se llama Ken Cragen. Ken Cragen era presidente de la parte country de Estados Unidos. Sí. Y él manejaba a Kenny Rogers, Lionel Richie y Kim Carnes, gigantes. Sí. Entonces nos conocimos porque yo estaba haciendo el lanzamiento de Kenny Rogers en Latinoamérica y él estaba como director de Country Music Association y me llama un día y me dice, vamos a tener una reunión de CMA, pero la queremos tener en México, en la Ciudad de México, en el Hotel Chapultepec. ¿Nos ayudas a organizarla? Y le dije, sí, claro, yo encantado. Entonces, usted tenía que viajar a todos esos lugares, todo lo que es Latinoamérica, sí, para darle esa promoción. Usted era tú eras el que te encargabas de toda esa producción, ahora sí que, o sea, de instalar a los artistas, de reunir a los sí, medios, toda esa cuestión, o sea, el detrás de cámaras. Detrás, ¿no?, de cámaras y con lo que se le llama label support, el apoyo de las disqueras. Porque todos trabajábamos en unísono, ¿no? Por ejemplo, el director, una persona de Alemania o de Argentina, algo, y mira, tenemos un nuevo producto de, no sé, de Los Pecos o de fulano, ¿no? Entonces, cada quien tenemos nuestras prioridades domésticas y nos apoyábamos, ¿no? Sí. Sí, pues era una alianza entre todos, sí, y igual y pegaba, sí, igual y no pegaba. Y decíamos, por ejemplo, en A&M, sacaron ellos el primer disco también de Janet Jackson, y no tuvo el éxito que pensábamos que iba a tener en Estados Unidos. Sí. Y Jack Losman, que era director de Internacional, ya me dice, mira, tenemos que entrar por la puerta trasera, llevarla a Europa, a Latinoamérica, porque aquí no pasó nada con el disco. Y yo dije, bueno, yo fantástico, yo soy fanático de la familia de ellos y eso va a la gente que influenció lo que hablé al principio de que yo, cuando yo, en mi niñez, yo tenía ídolos, ¿no? A mí me encantaban los Osmond, los Jackson, porque eran las familias de más trayectoria. Olivia Newton-John, no se diga, ¿no? Sylvester Stallone. Entonces, todas estas cosas gente que te estoy diciendo que yo miraba, incluso el mismo Herb, cuando él sacó el primer disco que él no cantaba This Guy's in Love with You, y fue un éxito tremendo, el único disco que él cantó. Y yo en mi edad yo tenía, no sé, 15 años, algo así. Estaba pues de novio con la primera novia y era nuestra canción,
this guy's in love with you. Entonces yo fui, compré el guión, el sencillo, tenía una tocadora así pequeña de 45, ¿sabes? Y lo tocábamos a morir, ¿no? Sí. Y yo dije, y cuando supe la historia de él, de cómo empezó la disquera, y dije, qué impactante, qué padre, ¿no? Y llegó a trabajar sí, llegué con ellos. Entonces yo tenía el sueño de saludarlo como fan. Sí. Y pues tiempo después, toda esa trayectoria de oportunidades de trabajar juntos. Lo llevó a sí, cumplir ese sueño. Sí, a cumplir ese sueño. Y por ejemplo, dentro del ambiente artístico, ¿alguna vez le tocó, no sé, que alguien le dijera, oye, yo quiero trabajar contigo, quiero que me representes? Nunca... Mira, sí, sabes que cuando yo empecé la parte independiente, la empezamos a crear dentro de A&M, porque yo cuando estábamos hablando de que había el rum que la empresa se iba a vender, ¿no? Uh-huh. Y nos pusimos a hablar y Herb me dice, ¿qué piensas hacer? ¿Qué quieres seguir con algo que yo voy a estar haciendo independiente, o Jerry o algo? Yo le dije, yo quiero crear mi propio sueño, hacer lo mío, ¿no? Y él dice, ok. Y ahí empezó la plática del apoyo. Él me financió cuando yo me salí de la parte corporativa. Uh-huh. Pero todo fue de eso, ¿no? Ya en cuestión de, fíjate que he tenido yo digo, la buena suerte de estar en lugares indicados al momento indicado. Y desde que yo me independicé de las disqueras, yo no he tenido que... muchos de los proyectos que tengo o que he hecho son de gente que ya conozco o ya he trabajado con ellos. O sea, se le ha abierto esas puertas para seguir trabajando con ellos de alguna manera u otra. Sí, pero obviamente si yo veo algo fantástico en un bar, de un lounge, de un Holiday Inn o algo, sí, ¿no? Me pasó con Alejandro Bassi. Alejandro Bassi es un súper compositor colombiano, fantástico, ¿no? Sí. Él recién llegó de Colombia, yo estaba en Miami, en Weston, viviendo ahí con mi pareja en ese tiempo. Y yo me había ido porque mi esposa en ese tiempo, Faye, tenía una hermana en Miami. Sí. Y también había gente con la que yo ya había trabajado. Ahí estaba Emilio y Gloria Estefan. Y yo había hecho el lanzamiento de ellos, de Miami Sound Machine y todo eso, ¿no? Pero yo me di cuenta que no era lo mismo tratarlos de lejos que estando ahí en competencia. Sí. Entonces Alejandro llegó de Colombia, el director de CBS, Oscar Lord, que es público porque esto pasó, lo que pasó. Este tipo le dice, te voy a firmar un contrato de desarrollo a la disquera. Le tomó las canciones, 40 canciones, uh-huh. Pero no fue coedición, sino eran de la propiedad 100% de Oscar Lord, que él y el socio, que es Alejandro Jaén, él era director de la parte latina de Sony, uh-huh. Y era un conflicto de intereses. Entonces Alejandro, que es, bueno, los dos yo los conocía, pero Alejandro era muy querido, amigo mío, sí. Alejandro Jaén, súper compositor. Y un día me llama, me dice, mira, tenemos un compositor que no sabemos si es poeta, música cristiana, no sabemos por dónde entrar, pero ¿por qué no lo escuchas? A ver qué te parece. Y entonces yo hablé con él, le dije, vino a nuestra casa, ¿no? Trajo con su guitarra, así, con sus jeans, cada canción que tocaba eran hits, a mi oído, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque yo siempre, digo, sí llega gente así, ¿no? He tenido situaciones hasta recientes donde hay amigos o gente. Los compadrismos son buenos hasta donde hay talento. Sí. Ahora, si hay talento y son amigos, compadre, qué bueno, ¿verdad? Pero si no hay, por más que te duela, tienes que decirles, no es radiable o no pienso esto. Correcto. ¿Sí? Entonces yo hablé con Alejandro y le dije, mira, el tipo es fantástico. ¿Por qué no hacemos una sociedad entre ustedes conmigo, que yo estoy independiente? Hacemos una coedición y vemos dónde lo colocamos. Si ustedes no lo van a apoyar, yo por dónde le entramos. Y Oscar me dijo hasta
una maldición, una grosería. No, que los temas son míos, que yo me voy a quedar con... Digo, no te vas a quedar. Yo estoy hablando que... O sea, esta persona que ya había firmado a Alejandro, Sí. o sea, se apoderó de todas las canciones. De las canciones de Alejandro. Y ni le dio su trato de desarrollo que le había prometido. Y Alejandro estando ahí con sus hijos sin dinero. Wow. Entonces, yo le dije a Alejandro y a Oscar, le dije, mira Oscar, el que está... Porque él me dijo una grosería, ¿no? El que está así vas a ser tú, le dije, porque esto yo lo voy a pelear. Entonces hablé con el Village Voice en Nueva York, cuando está la empresa de ellos, con Miami Herald, hablándoles del acontecido, ¿verdad? Y hablé con el abogado Barry Fidel, que era el abogado de la compañía de la parte inglés. Sí. Le dije, mira, no sé ustedes cuál es la política interna, lo que sea, pero este es un conflicto de intereses. Y le digo, si yo tengo que pelear esto legalmente, van a salir perjudicados, no solamente él, que lo está haciendo, sino ustedes que lo están permitiendo. Y todo pasó así de que después de un va y ven así, llama Barry a Oscar y dice, regresan las canciones. Y fue así. Eso lo llevó a él a un contrato editorial, que fuimos con Emmy en la parte de inglés. Madonna estaba creando su división latina, Maverick Records. Fue el primer artista que ella firmó. Entonces te digo, sí hay gente que surge así. Porque Alejandro, o sea, para que la gente, Alejandro Bassi, pues como ya dijiste, es colombiano, él ya, algunas de sus composiciones han ganado algunos Grammys. 5 o 6 Grammys. Él ha ganado, más bien no, me retracto. Artistas reconocidos lo han grabado. Sí. Tigres del Norte. Yo sé que los Tigres del Norte, Bronco, Fonseca. Fonseca, Temerarios, varios artistas. Y fíjate que la cuestión es que él no empezó como un compositor regional. Él es más pop, más de... Sí, más romántico. Más romántico, ¿verdad? Pero fíjate el tipo, y aparte él es una persona increíble, ¿no? No, y aparte de todo, o sea, improvisa que parece que las cacha en el aire las frases, ¿no? Sí, tiene una forma de expresión así increíble, ¿no? Y fíjate a la historia, como todo queda. Después de que sucedió todo eso, él y yo tuvimos un distanciamiento porque hay gente que se involucró, que no es gente que no voy a mencionar nombres porque no viene al caso, ¿verdad? Sí. Pero hace 20 años hubo una ruptura donde si yo estaba involucrado en esos contratos, entonces ellos querían que yo cediera, bueno, no ellos, porque había otra gente involucrada, que yo cediera la parte de representación editorial y de discos que yo lo había conseguido. Y yo dije, el trabajo que ya había peleado, sí, pues usted. Entonces ya estaba hecho. Inclusive él me dijo, cuando liberamos las 40 canciones de Oscar Lloyd, me dice Alejandro, oye, qué padre, qué bueno que los liberé. Quédate tú con las canciones. Le dije, mira Alejandro, es tu patrimonio, así como le digo yo a cualquier compositor. Sí. Sea Erasmo Carlos, Juan Gabriel, que me ha tocado trabajar con. O sea, siempre en esa parte fue honesto con ellos y le dijo, no, las composiciones son tuyas y yo me llevo un pago por mi trabajo. Sí, no, le dije, mira, sencillamente, le dije, vamos a buscar un nombre padre así para tu editora, tú decides si la quieres en qué sociedad de música. Entonces le digo, Bassi es tu apellido. Bueno, la música brasileña, la bossa nova, ¿no? Le digo, ¿por qué no usamos Bassi Nova? Y se ven ahorita una de las editoras hasta la fecha, y le dije, yo no me voy a quedar con tu patrimonio, vamos a coeditar juntos, buscamos una empresa que tenga fe en el producto, y si tenemos que ceder una coedición, pero va a tener que ser por alguna ganancia importante. Algo negociable. Y es como se hizo, ¿no? Y eso te digo, muchas veces en un negocio, tú estás en una situación que el cliente o el artista está necesitado, y tú uno también, porque es la vida de cada uno. Pero entonces cuando llegas a esa situación, muchas veces
uno tiene por la necesidad del artista y de uno mismo, ¿no? Tienes el ímpetu así de querer tomar la primera cosa que te ofrecen porque ya estás en el último. Claro, ¿no? claro, definitivamente, Sí. porque o a veces piensas, no, pues es que si dejo ir esta oportunidad a lo mejor ya no Sí. se me presenta. Sí. Bueno, y además de trabajar, pues bueno, me imagino que se arreglaron las cosas con Alejandro Sí, y todo, ¿no? Hasta la fecha lo estoy representando ahora. Sí, es un cantautor grandísimo, o sea, lo conocemos. Sí. Saludos, Alejandro Bassi. Aparte de Alejandro, de trabajar con Alejandro, también trabajó con Roberto Carlo. Sí, con Roberto muy extensamente. La amistad surgió cuando él hizo sus primeras grabaciones en español. Coincidió que yo llegué a la empresa casi al mismo tiempo. Y hasta él tenía un representante, de la época que yo lo conocí hasta hoy, yo le conocí como 5 representantes. Sí. Traté con todos ellos y con él cuando me vine a Estados Unidos, él me llamó para ayudarle a coordinar sus grabaciones y su trabajo en Estados Unidos. Empezó así, donde dice, yo sé que vives en Los Ángeles, voy a estar grabando en Los Ángeles, quiero que me ayudes a escoger un estudio tal y tal y tal. Y así empezó Y la relación. cuando fuera empezó, del CBS. cuando empezó a trabajar con Roberto Carlo, la comunicación, ¿qué era? ¿Español, inglés, portugués? Bueno, mira, ahí está una cosa así chistosa porque yo no hablaba portugués. Él hablaba buen inglés bueno, ¿no? Sí. Hablaba buen inglés y obviamente español. Entonces cuando empezamos a trabajar, inclusive yo me fui a vivir a Brasil bastante tiempo. Ah, se fue a vivir Sí, para allá. y él me dice cuando llegué a Río de Janeiro, me dice, mira, te vas a quedar en la calle, en Gómez Carneiro, y dice, está en medio de Copacabana y Ipanema. Ese fue mi primer estudio, mi primer de soltero, cuando yo empecé a ganar dinero. Ajá. Y dice, no lo estoy usando. Cuando tú estés aquí, cuando sea conmigo o sin mí, quédate ahí, ¿no? Y también la familia de él era muy cariñosa, la mamá de él, Lady Laura. Yo pienso que si no fuera por ella, yo no estuviera aquí. O sea, una persona que con tanto cariño, ¿me entiendes? De que ella decía, bueno, mira, Roberto, yo sé que estás teniendo un arreglo financiero pero al momento que él no está en Río y tú ocupes algo, ve con mi sobrino tal y tal, a tal banco y diles que Laura Braga está, y así conocí al sobrino. Y hubo oportunidades donde hubo esos auxilios, Sí. pero no. Pero fue el trato con él siempre hasta la fecha fue muy, muy bonito y muy cariñoso, ¿me entiendes? Y también Erasmo Carlos, Erasmo acaba de fallecer hace como poco más de un mes. Sí. Que eso me partió porque también era cuando yo estaba en Río, era entre él y Mauro Mota, que era el productor de Roberto, la mamá, eran gentes muy apegadas, Sí. que me apoyaban mucho, ¿me entiendes? Y hasta la fecha para mi gusto personal, ¿no? Yo pienso que la voz de él es única. fuera de serie, ¿me entiendes? Sí. Sí. Un excelente cantante. Y también, fíjate que parte del trabajo de él, tuve 2 intervenciones donde él me apoyó con Cantaré Cantarás. Ujú. Y también con Vicente, hicimos un dueto con Vicente, con Mal Paguen Ellos. Sí, es verdad. Entonces sucede, cuando estábamos en gira, llega Federico Méndez, que escribió la canción, con el director de la compañía en ese tiempo, que era un brasileño. Ahora bueno, ellos estábamos trabajando en la Ciudad de México y nos fueron a visitar después del show. Y Federico llevaba en un cassette la canción de Que Mal Paguen Ellos, para que la escucháramos y todo. Y Roberto dice, bueno, me parece bien, pero vamos a coordinar nuestros planes de grabación y te avisamos. Pasó un año y me llama la misma persona que nos hizo la canción. Y para ese tiempo, fíjate que Federico se había suicidado. Él se mató en su oficina de CBS y fue la última canción que él escribió. Entonces estábamos en Los Ángeles en la producción. Roberto se quedaba en el Hilton, yo me quedaba en un Holiday Inn con la gente de trabajo, porque a mí me gustaba estar en Hollywood y caminar y todo.
Y en la reunión de producción escuchamos otra vez la canción. Le dije, mira, ya no sé qué decirle. Me están diciendo que si para esto él ya había fallecido. Federico Méndez ya había fallecido. Sí. Entonces no, estaba en la reunión solamente Erasmo Carlos, que nunca había viajado Erasmo a Estados Unidos, y llegó a Los Ángeles a pasar un tiempo con Roberto y todo, y fue donde nos conocimos con Erasmo, ¿no? Sí. Porque él iba a visitar, dice Roberto, vamos a tratarlo como rey porque él nunca venía a Estados Unidos, mandarle una limusina, ¿no? Yo, mira Roberto, ¿sabes qué? Él va a tener mejor impresión si le tratamos personalmente, deja que yo voy por él al aeropuerto. Y fue padrísimo. Sí. Entonces en esa reunión estábamos en el Hilton, era Erasmo Carlos, Roberto, Mauro Mota, el productor, y mi persona. Y me dice Roberto, ¿sabes qué? Él no quería grabar la canción. Y me decía, ¿sabes qué? Mira el vocerrón que tiene Vicente. O sea, yo no le voy a llegar a Vicente Fernández. Uh-huh. Yo le dije, mira, Vicente es lo que es en México y tú eres lo que eres en Brasil y fuera también, ¿no? Digo, yo pienso que el talento de ustedes dos, yo te puedo asegurar que va a ser un proyecto glorioso, ¿me entiendes? Sí. Entonces dice, ok, si estamos todos aquí presentes de acuerdo, vamos a hacerlo. Y se hizo la grabación. La voz de Roberto se grabó en Brasil y la voz de Vicente en México. Y se hizo, y olvídate, fue un exitazo. Un éxito. Oye, Manuel, ¿y qué nos puedes decir del señor Lalo Guerrero? Lo amo. Mira, Lalo Guerrero, inclusive hasta la fecha, bueno, su hijo es muy amigo también, uh-huh. Mark, Liria, toda esa gente, ¿no? Los conocimos, yo tenía mis 20 y pocos años. Uh-huh. Yo era productor ejecutivo de sus discos en la Ciudad de México. Sí. Él tenía un proyecto que lo debes de haber escuchado, de Las Ardillitas de Lalo uh-huh. Guerrero. Sí. Ahí empezó cuando yo lo conocía, y yo los llevaba a México, a él y a Mark, y los hospedaba en el Hotel del Ángel, ahí cerquita de la compañía y todo. Entonces ellos venían al estudio a grabar las voces, y Mark era clave porque un gran músico, él hacía los arreglos y cosas. Y hay varias anécdotas de ellos, pero hay un par en particular que él tenía los tres personajes, Pánfilo, Demetrio, ¿no? Todo uh-huh. eso. Cuando hacíamos los programas de Siempre en Domingo, teníamos que meternos 3 voluntarios dentro de los disfraces, que uno era Mark era Pánfilo, no, Mark era Anacleto, un amigo mío, músico, Leonardo, que era muy así alegre, si usa otra palabra en español, pero bueno, entonces le dije, oye, tú eres Pánfilo, yo voy a hacer así. Fuimos a hacer un programa de Siempre en Domingo, con los tracks y todo, ¿no? Empezamos la poca... La mímica, ¿no? La mímica, la coreografía, pero no se puede hacer casi nada, porque uh-huh. los trajes eran pesados, ¿no? En eso que me doy vuelta, con la colilla así de Demetrio, que es la que yo estaba, el personaje que yo estaba representando, y en eso que le pego la cabeza a Pánfilo y que la cabeza se rueda. Se le cayó siempre así en el piso, y olvídate, los niños son favorables. Yo creo que hasta la fecha esos niños deben estar dramando. Oiga, ¿y eso se transmitió en vivo? Mira, no, fíjate que no creo. No creo, pero sí pasó. Ajá. ¿No? Y entre ellos tenían hasta el día que falleció Lalo. Yo llegué hasta cierto punto al desierto por Lalo, uh-huh. porque vine aquí con Mauro cuando estábamos grabando en Los Ángeles, teníamos un break de un par de días, dijimos vamos a irnos allí a Palm Springs, Lalo está ahí en las cazuelas, lo está invitando y todo, uh-huh. Vamos a saludarlo. Y fue cuando yo empecé a conocer aquí, yo ya conocía obviamente a Lalo y Mark, uh-huh. pero en el estudio ellos tenían unas peleas así que no te puedes imaginar. En una de esas están hablando del arreglo y de no sé cuánto. Entonces Mark, que no habla mucho español, en su frustración dice, papá, tú no entiendes, es que tú eres un músico que no eres educado. You are an educated musician.
le quiso dar un logo, ¿no? Ajá. ¿No? Y él lo tomó como un O sea, en su español malo le dice, o sea, le dijo las cosas al revés. Sí, tú dices, you're an uneducated musician. Tú eres un músico que no eres educado. Uh-huh. Le quiso decirle buena onda, ¿verdad? Uh-huh. No, olvídate, se nos van a los dos. Yo no tenía nada que ver con eso. Uh-huh. Y si yo estaba cantando antes de que ustedes estaban en pañales y que nos hizo, pero pedazos. Y llegamos ya ves que en México uno se transporta a veces en esos los Vogos, aquellos Volkswagens, los taxis, ¿eh? Sí. Íbamos los tres en uno. Cuando llegamos al hotel casi se levanta el carro, entonces que se sale bien enojado, uh-huh. enojado y siempre hasta la fecha. Antes de que él falleciera, enfrente de él, le decía yo, oye, ¿cómo está el uneducated musician? Hasta le decía. Y él se ríe, ¿no? Entonces, cuando él estaba en vida, que Dios lo guarde, ¿verdad? Me decía, mira, ¿sabes que él trabajaba en las cazuelas? Sí. Creo que había como 3-4 restaurantes. Uh-huh. Y tenía una credencial que le permitía comer gratis en cualquiera de los restaurantes. Uh-huh. Y me decía, mira, ¿dónde comimos el otro día? Pero no queremos ir seguido al mismo lugar porque para nada. Entonces, por lo menos 1 o 2 veces a la semana y me invitaba a comer. Uh-huh. Decía, oye, vamos a echarnos un taco ahí, no sé qué. Y así, él era una persona muy divina, muy talentosa. Tantas anécdotas que imagino que, pues, muchísimas que debe de tener con tantos artistas, productores, de todo, presentadores, que no terminaríamos. O sea, aquí nos llevaríamos 3, 4, 5 horas tal vez platicando tanta anécdota. Pero bueno, para cerrar este capítulo, sí. Yo quisiera que nos dejara el mensaje del aprendizaje de su vida. O sea, desde niño, todo lo que nos empezó a contar hasta actual, ¿qué ha sido su mayor aprendizaje? Y con ese mensaje vamos a cerrar este capítulo agradeciéndole la invitación, agradeciéndole el estar aquí con nosotros, compartir toda su trayectoria o parte de ella, porque es muchísimo, o sea, no terminaríamos, nos llevaría, no sé, muchísimas horas a hablar de todo. Y pues gracias, agradecerle por compartir todo ese aprendizaje. Pero ¿cuál sería el mensaje dentro de todo ese aprendizaje que usted tiene para nuestro público? Mira, yo creo que lo que yo aprendí, ¿no? Durante esas caminadas con mi trabajo y todo, es de que los sueños hay que cumplirlos. Y si uno es insistente en perseguir esos sueños, lo vas a lograr, ¿no? ¿Qué quieres ser? ¿Presidente? Okay. Son cosas que vas a ver si tú sigues esos pasos y te pones, porque muchas veces las cosas no se dan de un día para otro, ¿no? Es una secuencia de varias cosas que te dan a ver por qué estabas haciendo esto. Y mi experiencia, inclusive dentro de lo más trágico y lo más oscuro, por decirte, de una enfermedad que estoy ahorita en esa etapa, ¿no? Yo creo realmente, estoy 100% seguro de que todo a su tiempo se va a hacer, se va a dar, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo estoy viendo que hasta la fecha de hoy todos mis sueños, todo lo que yo he querido, anhelados, se me han dado. Pero ahora estoy viendo que estamos hablando de algo más serio que es la vida misma, ¿no? Sí. Entonces te llegan muchos momentos de duda, de cosas, pero lo otro te sostiene, ¿no? Y los amigos y la gente, esa misma gente que caminó contigo todo eso, todavía están ahí. Bueno, los que no, por razones obvias, ¿verdad? Sí. Pero yo lo que quiero decir es que la gente que tiene un sueño de lo que sea, que no sea un chef o abogado o lo que sea, ¿no? Hay algo en la industria de la música
para cualquier... Hay abogados de entretenimiento, hay cocineros que cocinan para las giras, y, o sea, hay cómo buscar un espacio dentro de eso, ¿no? Siempre hay una vocación, sí, para cada uno, sí. Cualquiera que sea. Como decían, no importa si eres un barrendero, pero sea un barrendero feliz. Sí, claro. La vida es un instante. Estamos de paso aquí, estamos en un fragmento chiquitito nada más de vida. Sí. Así que hay que disfrutarla. Quédense con ese mensaje. Disfruten la vida, perseveren sus sueños, poco a poco, trabajando duro, sin quitar el enfoque, y todo se alcanza. Todo se alcanza, primero Dios. Todo se alcanza. Sí. Así que, pues bueno, con esto cerramos. Gracias, Manuel, por estar aquí. Esperemos que esta historia sea de inspiración para usted, que nos está viendo. Y pues bueno, nos vemos en un próximo capítulo de Sin Filtro, el podcast.